Vamos a empezar esta primera sesión de este curso de cardiología pediátrica, de electrocardiografía y arritmias infantil que hemos organizado como curso preliminar al Congreso. Para mí la verdad es que es una auténtica placer poder montar estos cursos en colaboración con otras sociedades. Creemos que cada vez es más importante colaborar y yo creo que el problema o el tema de las arritmias pediátricas es un tema creciente que sin colaboración no va a ser posible. Es por ello que, pues en colaboración con el grupo de trabajo de arritmias de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, hemos organizado esta mesa y yo pasaré la palabra a la doctora Marta Ortega para que sea ella la que realmente ha montado la mesa, presente a los ponentes. Solamente os quisiera hacer una observación logística y es que al terminar las dos sesiones del curso, sobre las 8 de la tarde, habrá aquí delante unos autobuses que nos llevarán al castillo, donde habrá una breve recepción que nos hace el ayuntamiento y que a los que tengáis el placer de venir os lo agradeceré. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos al curso de arritmias pediátricas. Este, es un primer curso que hemos organizado también con la colaboración un poco del doctor Moya y de la sección de arritmias. El objetivo del curso es abarcar un poco el conocimiento, sobre todo a nivel clínico, de las arritmias infantiles, abarcando pues conocimientos más básicos como son la electrocardiografía pediátrica, como con conocimientos un poquito más técnicos como podría ser la ablación. Y para terminar el curso, pues hacer una serie de casos clínicos que vamos a comentar, se van a ir analizando y que van a hacer con interacción, con votación interactiva, pues para que participéis el máximo de participantes que estéis en el curso. Es un primer curso de arritmias pediátricas y como tal, pues el grupo de trabajo de arritmias de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, pues estamos los componentes del grupo pues muy ilusionados en participar y en haber podido tener esta oportunidad. Y de hecho pues queríamos agradecer sobre todo también al doctor Moya por habernos dado esta posibilidad de hacer este curso, porque tenemos mucha ilusión. Y vemos que podría ser un inicio, un comienzo de un trabajo conjunto a partir de ahora y mayor colaboración para hacer otra serie de cosas. Bueno, pues sin más, podemos pasar a la primera sesión. La primera charla es de electrocardiografía pediátrica y la va a dar las características específicas del electrocardiograma en niños la doctora Ketty Maya, que es una pediatra infantil que trabaja en el Hospital Hispalense de Pediatría en Sevilla, ¿vale? El Instituto Hispalense. Pues nada, Ketty. Buenas tardes. Muchísimas gracias al comité organizador de este encuentro por la oportunidad de estar aquí, de aprender tantas cosas y la ilusión de transmitir un poco y de hablar del electrocardiograma pediátrico. Vale. Yo me dedico fundamentalmente a la cardiología pediátrica clínica. Y como os podéis imaginar, para mí el electrocardiograma es una herramienta muy útil en el día a día para tomar decisiones. Creo que no tiene valor, es muy importante y sobre todo muy práctica. Y desde ese punto de vista he organizado un poco esta breve charla para dar algunos trucos de la lectura sistemática del electropediátrico para personas en principio que no están acostumbradas a leer electros de niños. Lo primero, la primera clave es quizá que el corazón del niño no es otra cosa que un corazón del embrión o de un corazón de feto que se está desarrollando y madurando hasta convertirse en el corazón del adulto. Entonces nosotros estamos atendiendo siempre a un órgano en continuo cambio, que no termina justo cuando nacemos, sino que se desarrolla durante toda la infancia y toda la adolescencia. Esos cambios, siendo un poco simplistas, lo más importante va a ser lo siguiente. Como vosotros sabéis, cuando somos fetos, nuestro sistema circulatorio no está puesto en serie, de tal manera que el mismo volumen que pasa por el ventrículo derecho hace el mismo volumen que pasa por el ventrículo izquierdo, como nos pasa cuando hemos nacido, sino que en el feto todo el volumen lo recibe la aurícula derecha. Y la aurícula derecha lo va a distribuir hacia el ventrículo derecho o hacia el ventrículo izquierdo de manera desigual, de tal manera que al ventrículo derecho le va a llegar mucho más volumen que al ventrículo izquierdo, como 2/3 y 1/3. Eso va a hacer que al final de la gestación el ventrículo derecho sea muchísimo más grande y más fuerte que el ventrículo izquierdo, porque es el ventrículo sistémico del feto.
Por lo tanto, cuando nosotros nacemos nos vamos a encontrar con características de electro de potente ventrículo derecho frente al ventrículo izquierdo, porque tiene mucha más masa. Y a medida que vamos creciendo, pues eso va cambiando. Los niños pequeños van muy rápido, tienen una frecuencia cardíaca elevada. Y eso es debido a que el corazón del recién nacido es muy restrictivo, es muy insuficiente desde el punto de vista diastólico. Entonces, cuando tenemos algún problema, el único mecanismo compensatorio de un neonato es aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso existe muy poco componente vagal. Los neonatos son fundamentalmente simpáticos. Por eso, en la unidad neonatal, a un neonatólogo le horroriza tanto una bradicardia. Porque cuando se produce una bradicardia, eso significa que el niño está perdiendo lo único que tiene para superar esa situación. La ley de Frank-Starling que tenemos cuando ya somos mayores, eso de dilatar la fibra para que se contraigan más fuerte, los niños no. Perdonadme. Lo siguiente es que sí, es verdad, los niños son muy vagales, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, sobre todo en los adolescentes, y que evidentemente al hacernos mayores también aumenta el tamaño del corazón. Los potenciales van a ser más altos y los intervalos van a ser más largos. Son muy pequeños cuando somos chicos. Otras dos cosas que hay que tener en cuenta en la lectura de los niños es que la pared torácica es muy fina. Sobre todo en los adolescentes vamos a tener corazones muy potentes con muy poco obstáculo a la señal eléctrica, con lo que es normal que el voltaje, sobre todo en precordiales, sea muy grande sin que eso signifique que sean hipertróficos. Y por último, también hay que tener en cuenta que los niños es la población de mayor riesgo de tener alguna cardiopatía congénita. Y a lo mejor donde pensamos que está la aurícula derecha, la aurícula izquierda, pues no está. Y eso también hay que tenerlo en cuenta en la lectura del electro. ¿Eso fundamentalmente, esos cambios se van a ver? Pues, uy, qué grande, ¿eh? Bueno, pues el cambio gradual de predominio del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, pues que va a ir cambiando el eje en el electro. Las precordiales derechas durante toda la infancia van a ser predominantemente positivas con la onda T invertida. Nacemos con la onda T positiva en todas las precordiales, pero a la semana de vida tenemos que invertirlas en precordiales derechas y así se mantiene durante toda la infancia. A partir de los 8 o 9 años pues se positivizan, ¿no? O durante la adolescencia. Y es frecuente encontrar un patrón RS-R' con o sin criterios de bloqueo incompleto de rama derecha en V1. Poquito a poco va a ir disminuyendo la frecuencia cardíaca. El hecho de que aumente el tamaño de corazón, van a cambiar los voltajes y la duración de los intervalos, excepto el QT corregido. El QT corregido podemos encontrarnos muchos neonatos o es la población donde mayor frecuencia vamos a tener de QT corregido alto sin que sea patológico. Hay que tener un poco de paciencia, vigilar a esos niños y esperar que crezcan un poco y luego corrigen el QT y vuelve a unas cifras normales. Y como son corazones muy horizontalizados, como pasa en las personas muy obesas, los neonatos, pues pueden tener ondas Q fisiológicas, sobre todo en cara inferior. El aumento del tono vagal, sobre todo en los adolescentes, pues hace que puedan tener arritmias benignas, como las que vienen en la diapositiva. Este es un electro típico de un neonato cuando nace. Entonces, no voy a repasar todo, ¿no?, porque creo que se sabe, pero sí quizá incidir en que las T son muy aplanadas, las ondas en los neonatos las ondas T muy aplanadas y eso es normal. Los complejos QRS ya veis qué finos son, que parecen como de espigas de marcapasos a veces, porque los intervalos son muy cortitos y pueden tener ondas Q fisiológicas, sobre todo en cara inferior. Y las ondas T van a ser positivas al nacimiento, pero esas ondas T tienen que cambiar y hacerse negativas en precordiales derechas antes de la primera semana de vida. Si se mantienen positivas, tenemos un problema. Eso significa que el ventrículo derecho tiene una importante sobrecarga de presión. O tenemos una estenosis valvular pulmonar importante o tenemos una hipertensión pulmonar primaria del neonato, entre otras cosas. Pero ya nos indica que un problema importante tenemos. Aquí también se ven las ondas Q fisiológicas de los recién nacidos. Cuando ya vamos creciendo, los voltajes aumentan, la frecuencia cardíaca disminuye, desaparece esa onda Q fisiológica. Puede aparecer el patrón RS-R' en V1. Ese patrón tiene que ser, primero, sin criterio de bloqueo completo de rama derecha, para que sea normal. Y segundo, otro detallito muy importante, es que R tiene que ser mayor que R'. Si es al contrario, R' mayor que R, podemos tener un problema. Es normal cuando la R es mayor que R'. En los adolescentes, que son mucho más vagales, pues podemos tener arritmia sinusal respiratoria,
como aquí, y lo característico es, con respecto a la infancia, voy a volver un poco para atrás, en precordiales derechas siempre vamos a tener R's predominantes hasta la adolescencia. En la adolescencia ya tienen un electro mucho más parecido al del adulto. En precordiales derechas va a haber más S, podemos tener un patrón de repolarización precoz con unas T's picudas, unos potenciales muy altos en precordiales, sin que eso signifique que tengan por qué tener hipertrofia, siempre. Este es el típico del adolescente. Para hacer una correcta interpretación de un electropediátrico, creo que es muy importante el contexto clínico en el que se examina ese electro, en todo, ¿no? En todos los pacientes, sean adultos o sean niños. Pero en niños hay algunos patrones de electro que nos pueden parecer normales y son muy parecidos a patrones patológicos. Entonces, el contexto clínico del paciente a veces te da la clave. Los neonatos son rápidos por naturaleza y aquí lo que tenemos es una taquicardia sinusal en un neonato que va a 240. ¿Eso puede ser normal? Pues sí, un neonato se puede poner así, pero es que depende un poco en el contexto en el que estemos. Si es un recién nacido que está en la maternidad, está estupendamente y está muerto de hambre, está llorando y se pone así, y eso es normal. Pero a veces una taquicardia sinusal es el inicio de un shock séptico. Y como hemos dicho, el único mecanismo compensatorio que tiene un neonato es ponerse muy rápido. Entonces, a veces es un niño que está empezando a deteriorarse su estado general y está muy rápido porque está empezando un shock séptico. O sea que el contexto clínico es muy importante a la hora de interpretar un electrocardiograma. Si yo veo este electro y yo digo que es un neonato, si venís del mundo de los adultos, ¿no?, y me decís, bueno, pues para un neonato hay algo que no me cuadra y es que tiene un eje izquierdo. Y me has dicho que tiene que tener un eje derecho. Es un eje izquierdo. A lo mejor un profesional que está acostumbrado a ver adultos dice, bueno, pues este niño tiene una hipertrofia ventricular izquierda o tiene un hemibloqueo anterior. Serían dos diagnósticos posibles, supongo, ¿no? Pensando. Los pediatras pensamos diferente. Yo, si veo este electro, diría, está cianótico, porque si está cianótico va a ser una atresia tricuspidea y si no está cianótico va a ser un canal. La mentalidad y el contexto clínico nos marca mucho los patrones patológicos del electro. Existen determinadas cardiopatías congénitas que van con un eje izquierdo, fundamentalmente los canales auriculoventriculares, ya bien sean parciales o totales, y la atresia tricuspidea. En este caso es un canal. Este es el electro típico de una atresia tricuspidea. Cuando no se forma la válvula tricúspide, pues la aurícula derecha es enorme, porque la única manera de poder desaguar toda la sangre que le llega es a través del foramen oval. Entonces, el electro típico de una atresia tricuspidia es con unas P's muy grandes. Un niño que normalmente está cianótico, aunque bueno, la salida de los grandes vasos te determina un poco la clínica y es muy variable. Pero van a tener unas T's muy grandes, un eje izquierdo, muy poco ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho es hipoplásico y normalmente cierta sobrecarga del ventrículo izquierdo. Este electro que os pongo es otro eje izquierdo. Es un niño de 8 años, asintomático, porque muchas veces, bueno, los canales totales normalmente tienen un gran componente izquierda-derecha y se suelen intervenir y corregir pronto, por debajo de los 6 meses o 9 meses. En cambio, los canales parciales pueden pasar desapercibidos mucho tiempo y diagnosticarse tarde. En este caso, un niño de 8 años asintomático que tiene un canal parcial. Y yo me lo imagino porque, aparte de su eje, tiene un patrón RR' con R' mayor que R. Eso suele ocurrir cuando hay una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho previa a la tricúspide. Eso ocurre o cuando hay una comunicación interauricular o cuando hay una alteración del drenaje venoso parcial. Y a veces las dos cosas. En la CIAS tipo senovenoso a veces se compaginan las dos cosas. Como llega mucho volumen al ventrículo derecho, tiene este patrón de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Este ya no es un RR' normal, este es el típico electro de los niños que están intervenidos y que tienen un parche y se les ha tocado el septo, los cirujanos. Entonces, pues tienen esta imagen de bloqueo de rama derecha. ¿Y qué ocurre cuando el eje está muy desviado? Un eje en un niño que está en el cuadrante superior derecho. Bueno, puede ser normal en neonatos, en la primera semana de vida, tener un eje muy desviado. Puede ser normal, pero cuando lo tengáis hay que mirar todo muy detenido, sobre todo en el contexto clínico del paciente, no solamente con el electro se tiene todo. Esto puede ser normal, si quisiéramos pensar así, porque bueno, tiene un eje muy desviado, pero bueno, las T ya han descendido, son negativas en precordiales derechas, hay predominio del ventrículo derecho, pero si yo os digo que esto es un neonato, que está hipotenso,
polisneico, obnubilado, con deterioro del nivel de conciencia y muy malo, pues indudablemente ya piensas que eso no es normal. No tiene casi nada de izquierdo, tiene todo de derecho, con sobrecarga importante, porque aunque las TES negativas son normales en la infancia, pero si tienes un niño malo, esto ya te impresiona que es de sobrecarga del ventrículo derecho, porque este niño lo que tiene es una hipoplasia de ventrículo izquierdo. Cuando tengamos ejes muy desviados, hay que pensar o en grandes hipertrofias, que no suele ser lo habitual, o en fisiología de ventrículo único en los niños. O otra cosa, porque en pediatría tenemos de todo. Si me presentáis este electro diciéndome que es un niño cianótico, es que no veo, no tengo ninguna pantalla, os tengo que señalar así, que es un niño cianótico, y yo veo un neonato y veo esas P tan grandes, como las veis aquí, pues yo digo, este es una atresia tricuspidia, vamos a buscar el eje izquierdo. Y el eje no es izquierdo, el eje es totalmente superior derecho. Entonces, esta es otra de las condiciones por las que nos podemos encontrar con un eje totalmente desviado, el típico electro de una atresia tricuspidia, pero además con dextrocardia. AVR es positivo y AVL todo es negativo, y a medida que nos vamos alejando en las precordiales izquierdas, los voltajes son cada vez más pequeños porque me estoy alejando de donde realmente está el corazón, que está a la derecha. Perdonad la calidad de esta tira o de este electro, pero quería también enseñároslo porque como hemos hablado de ondas Q fisiológicas, pues también deciros que los niños pueden tener ondas Q patológicas. La enfermedad isquémica en los niños pues parece a veces que como que no existe, pero sí existe. Entonces, os he presentado el caso por la peculiaridad en cómo se presenta en la clínica, que es muy diferente a cómo se presenta en los adultos. Esta es una lactante de 6 meses asintomática. Si os dais cuenta, tiene ondas Q patológicas. Aquí y aquí. Y aunque esto no se ve, estos son potenciales que van desde aquí a aquí, muy grandes. Los niños y bueno, por supuesto, las TES negativas nunca pueden ser en precordiales izquierdas, eso siempre es algo patológico. Los niños cuando tienen una anomalía de la coronaria, que nace en el tronco de la pulmonar y que van a padecer una isquemia del ventrículo izquierdo severa y mantenida, no tienen clínica como la de los adultos de dolor agudo, isquémico e infarto, sino que pasa muy desapercibido, es un ventrículo izquierdo que se va dañando progresivamente hasta hacer una dilatada tremenda. Lo que pasa es que como va con tiempo, los niños compensan y como la actividad del lactante es pequeña, pues no puede pasar desapercibido muchos meses, hasta que viene el primer catarro o la primera bronquitis y el niño se te echa a morir. Uno de los signos más típicos de los lactantes pequeños es el asma cardial. No sé si yo creo que también los ancianos se escucha eso, ¿no? La sibilancia por edema pulmonar es muy típico de los lactantes pequeños y a veces cuando llega, hombre, claro, no es una bronquitis porque el hígado les llega aquí abajo, pero a veces le quitas el Ventolin y les estás poniendo furosemida, ¿eh? O sea que es muy típico que parecen a veces pues, sibilancia muy marcada, más que crepitante. Lo típico de la isquemia en niños y una población de riesgo importante son los neonatos también, porque como sabéis a veces se producen asfixias en el periparto, ¿no? Y hay niños que nacen con un agar muy bajo y con una asfixia. Ahí el órgano que más sufre y que todo el mundo más se preocupa es el cerebro, indudablemente, porque las lesiones van a ser muy importantes y a veces para siempre. Pero muchas veces nosotros vemos signos de isquemia también miocárdica en los niños que han sufrido una asfixia importante. Lo que suele suceder es que veamos, pues eso, un ST descendido, como veis aquí, los niños más o menos lo llevan bien. Si le haces una eco, ves una contractilidad un poco deprimida del ventrículo izquierdo, lo primero que se afecta son los músculos papilares de la mitral, entonces casi todos tienen una insuficiencia mitral que luego recuperan. Y si esa asfixia, bueno, pues la manejan bien los neonatólogos y superan ese bache, pues lo que nosotros no solemos encontrar es que luego los niños pues se recuperan bien y no tienen secuelas. Yo no suelo pedir los enzimas, porque todos los neonatos tienen las enzimas movidos al nacer y la verdad es que no me sirve de mucho, más el electro y la eco y el estado general del paciente. La otra cosa que nos ocurre es que nosotros tenemos pacientes de muy diferente tamaño, entonces no podemos tener estándares de normalidad para todos como tenéis los adultos, los médicos de adultos, porque manejamos corazones muy diferentes. Entonces, bueno, pues surgieron diferentes estudios que yo creo que son una trabajera importante, midiendo corazones de niños y haciendo tablas de percentiles, considerando percentil normal entre el 2 y el 98 y anormales pues el que está por debajo de 2 o el que está por encima de 98. Esto es engorrosísimo, porque
Hay percentiles hechos para cada derivación, para cada onda, para cada intervalo, para cada edad y para cada sexo. Yo no lo uso, porque esto supongo que será muy interesante cuando todo se meta en una base de datos, tú le hagas el electro al paciente y plum, te saca percentil de todo. Yo soy humilde y me muevo en el mundo del papel. Entonces, yo saber si un intervalo mide 99 milisegundos o 98, yo no llego. Entonces, en la práctica os aconsejo que tengáis un valor de referencia para toda la población infantil estándar media, que suele ir entre el año, 2 años y los 12 años, pero que seáis muy cuidadosos y tengáis mucho cuidado con los extremos, porque por algo se pegan en la trabajera esta gente, vamos, o sea que es necesario. Los neonatos y los adolescentes hay que mirarlos con muchísimo cuidado. Los neonatos fundamentalmente por lo que os he dicho, los intervalos tan pequeños. Fijaros, este es un neonato que ingresa por una crisis de sofocación. Eso de crisis de sofocación es un diagnóstico bastante empleado. ¿Eso qué significa? Pues eso significa un niño que se lo han encontrado muy malo, hipotenso, cianótico, malo, un neonato malo, que ha vomitado y que ha salido, como si fuera una especie de muerte súbita recuperada, una cosa así. Normalmente con un vómito y pues se asume que o se han atorado con el biberón o han tenido un episodio de reflujo y se han recuperado. Se le hace un electro y el electro aparentemente es normal, pero si te fijas detenidamente y amplías, pues te das cuenta de que este niño tiene un patrón de preexcitación. En un neonato el patrón de preexcitación y el ensanchamiento del QRS es así, muy sutil. Y el diagnóstico de un Parkinson-White en un neonato es importantísimo, porque esto, la preexcitación, como son tan simpáticos, es que da muy poco tiempo a que preexciten. Pero sí tienen riesgo de tener taquicardia severa a la 1 o a las 2 de la mañana y que te lo encuentres a las 7 o a las 8 y no te haber enterado. Entonces, poder poner un tratamiento profiláctico en pacientes con Parkinson-White desde periodo neonatal es importantísimo. Perdonad la calidad, pero esto se llama, que en algún congreso yo creo que ya a alguien deberá de ocurrírsele, esto se llama cardiología, electro y WhatsApp. Entonces, todas estas tiras son por WhatsApp, ¿qué te parece? Retrotrayéndome en la historia, es un recién nacido que en la maternidad, sano, bien, asintomático, lo notan bradicárdico, arritmio. Los neonatólogos son muy sensibles a las bradicardias, ¿eh? Se nos cuelan las taquicardias, pero las bradicardias somos muy sensibles. Entonces lo ingresan, sí es verdad, lo ingresan y le hacen una tira de electro. Clásicamente, las bradicardias en los neonatos o es un problema respiratorio y hay que administrar oxígeno y salen, o es un bloqueo congénito. Indudablemente hay más en el diagnóstico diferencial, pero a veces las personas que no manejan todos los días arritmia, en eso se quedan. Aquí, como veis, este niño no tenía un bloqueo congénito, sino que lo que está teniendo, no sé si se verá aquí, son extrasístoles supracancelados en trigeminismo, y aquí parece que sale uno, veis aquí la P, que no conduce, con un QT larguillo, aquí. Este es otro de los diagnósticos que hay que meter en las bradicardias neonatales. Por una parte, los extrasístoles auriculares cancelados, que es muy frecuente también en la época fetal, y el QT largo, porque el QT largo congénito en neonatos se manifiesta con bradicardias de diferentes grados de bloqueo o pausas sinusales. Pero como fue diagnosticado de bloqueo AV, vamos a ponerle isoproterenol. Le pusieron isoproterenol a este niño que estaba asintomático y la hecatombe, en inestabilidad hemodinámica, porque lo metieron en este electro, que es una taquicardia auricular multifocal. Entonces, bueno, pues ya tuvieron estímulo las aurículas para todo lo que querían, encima ahora conducía mucho mejor el nodo AV, pues inestabilidad hemodinámica, el niño se chocó y se puso muy malo. Bueno, a 300, ¿no? Más o menos iba, irregularmente irregular, QRS estrecho y ondas P de diferente morfología. Esta es la primera tira que a mí me mandan. ¿Qué te parece que podemos hacer? Es muy frecuente también para todos aquellos que vayáis a unidades neonatales porque os consulten, que os encontréis a los niños con amiodarona. No es que la amiodarona sea el mejor antiarrítmico siempre, pero es comprensible. Las personas que no manejan arritmias todos los días, que están en una UCI, que tienen pacientes comprometidos y que es tarde, a lo mejor la 1 de la mañana, saben que con amiodarona no saben lo que van a conseguir, pero no van a estropear mucho la situación. Entonces nos encontramos muchas veces a los niños con amiodarona. La amiodarona no controla mucho la actividad auricular,
bloquea el nodo AV, permite un poco ralentizar la frecuencia, pero no lo controla muy bien. Mi experiencia es que en estos casos, en estos niños, van muy bien los betabloqueantes y el esmolol, que te permite jugar un poco si se hipotensa mucho, parar, porque tiene una media muy corta, pues es muy útil en estos casos. El primer caso así que vi con un cardiólogo de adultos me hizo mucha gracia porque me di cuenta de lo diferente que pensamos. El mismo diagnóstico y mi compañero dijo, este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. No, un neonato con un tromboembolismo pulmonar, no. O sea que el contexto clínico de los pacientes es muy importante. Los niños sobre todo tienen esto de neonato o los lactantes muy chiquititos, a veces se desencadena en la época de la bronquiolitis. El virus respiratorio sincitial está demostrado que a veces en personas que tienen un sustrato anatómico, evidentemente, precipitan la aparición de taquicardias supraventriculares. Con respecto a los adolescentes, solamente dos cosas, que me estoy quedando sin tiempo. En primer lugar, que el electrocardiograma es muy poco sensible y muy poco específico para el diagnóstico de las hipertrofias. Hay que basarse en otros criterios secundarios, como por ejemplo la alteración del eje o los trastornos de la repolarización, y si tenéis dudas, ahí sí que hay que acudir a los percentiles normales para la edad. Van a tener muchas arritmias benignas de predominio vagal. Sí, un minuto. Sí, gracias. Cuando tengáis una taquicardia, una arritmia, benigna por predominio vagal, mi consejo es que no siempre asumáis que es de predominio vagal o demostréis que es de predominio vagal. Porque este es el caso de una paciente nuestra que se estaba revisando por PR largo, bloqueo de primer grado. No entendía yo muy bien por qué la revisaban. Pero mi compañero nunca quería dejar de darle el alta porque cuando la ponía a subir escalera o a correr, el PR no la cortaba bien. Mi compañero tiene un accidente de moto, el pobre, se estropea la rodilla, se da de baja y la reviso yo a los 6 meses y me encuentro con esto. O sea, en 6 meses esa niña había hecho un bloqueo completo, madre con anticuerpos, lo investigamos después, madre con anticuerpos anti-RAS y antilopositivos, y durante toda su infancia había mantenido un PR largo y en un momento determinado, yo no sé muy bien por qué, se bloquea completamente. Sigue sin marcapaso, está asintomática, tiene buena respuesta ventricular. Yo no le he puesto ningún tratamiento, no sé si debería, pero aquellas PR largos, bloqueo de bajo grado que veáis, confirmar siempre en un niño que es por causa de predominio vagal. Y por último, y para terminar, la otra cosa muy importante es que nuestros pacientes siempre se van a hacer adultos, o eso es lo que pretendemos. Por eso a lo mejor podemos ser un poco quisquillosos en los controles, vigilamos mucho a los niños, somos muy exigentes, porque no podemos permitir que nada de lo que ocurra en la infancia vaya en perjuicio de lo que ese niño quiera hacer en el futuro como adulto. Entonces, bueno, pues eso también no lo tenéis que comprender. Aunque, por supuesto, sabemos que cuando sean adultos van a tener excelentes médicos, que si algo se nos ha quedado por hacer, pues ellos los van a conseguir. Aún así, lo más bonito que tiene la medicina, una de las cosas más bonitas que tiene la medicina, creo yo, a mi entender, es trabajar en equipo. Creo que con eso se benefician todos. Y por eso, bueno, pues vuelvo a dar las gracias al comité organizador por habernos invitado y estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. A ver, ahora. El siguiente ponente es el doctor Javier Moreno, que viene, bueno, pues su compañera Inmaculada Sánchez, que no ha podido asistir por el embarazo. Al Ramón y Cajal, te me olvidó comentar. Buenas tardes. Yo soy el doctor Javier Moreno del Hospital Ramón y Cajal, jefe de la unidad de arritmias, y voy a dar esta charla a petición de la doctora Sánchez, con la que trabajo todos los días, pero en concreto ahora, pues, por otros motivos, no podía justo asistir hoy con nosotros. Vamos a ver si tenemos esto ya. De acuerdo, muy bien. Básicamente, la charla de los cambios electrocardiográficos que se producen en las cardiopatías congénitas, va a haber 3 tipos de factores que nos pueden hacer que los electrocardiogramas sean diferentes
en la población que habitualmente tratamos, tanto a nivel pediátrico como no tan pediátrico, en el momento que estos pacientes, como comentaba la doctora, van creciendo. Entonces, el electrocardiograma de estos pacientes puede ser diferente por tres cosas. Por anomalías del sistema de conducción, como vamos a ver ahora, que anatómicamente hay un cambio que hace que su sistema de conducción o generación de impulsos no es el normal. Puede hacer alteraciones hemodinámicas, una estenosis aórtica severa, que va a condicionar cambios en el electro, igual que en el adulto, y puede haber cambios en el electro a raíz de un proceso quirúrgico. Entonces, todo esto puede hacer que los electrocardiogramas realmente pueden ser una verdadera amalgama de diferentes morfologías que hará lo que nos tiene acostumbrados a que tengamos que recurrir al eco continuamente para saber exactamente qué es lo que está pasando. Es decir, el electro nos ayuda, pero la inmensa mayoría de casos tenemos que complementarlo con un eco. Vamos a centrarnos primero en las anomalías anatómicas que pueden tener estos pacientes que nos van a condicionar un electrocardiograma diferente. En cuanto a las anomalías del sistema de conducción, vamos a destacar principalmente esto, un caso como este. En casos de yuxtaposición de orejuela izquierda, en vez de tener el nodo sinusal como lo tendríamos en la aurícula derecha alta a la altura de la axis terminalis, podemos tenerlo mucho más anterior e inferior. Es que en estos casos de yuxtaposición lo que tenemos es una orejuela derecha bastante grande que se nos mete por detrás de la pulmonar y este caso nos trae el nodo sinusal hacia adelante, con lo cual la morfología de la onda P de aquí no va a ser la típica con criterios estándar de P sinusal. Evidentemente, algo va a pasar semejante en pacientes con un situs inversus, donde esa reversión del corazón en espejo va a hacer que si el nodo sinusal está en el lado izquierdo, nos va a hacer el típico electrocardiograma que todos hemos visto de que o el electro está mal puesto o el paciente tiene un situs inversus, con la imagen típica de P negativa y QRS mayoritariamente negativo en D1 de estos pacientes. Pero hay más enfermedades que nos pueden condicionar un desplazamiento del nodo sinusal hacia un sitio que no es el normal. Y eso ocurre en casos con los isomerismos, tanto la esplenia, el isomerismo derecho, como la poliesplenia, el isomerismo izquierdo. En el caso del isomerismo derecho, como saben, las dos aurículas son morfológicamente derechas, las dos con su cresta terminal, y encima de esa cresta terminal, en la parte superior, va a haber un nodo sinusal. Con lo cual, estos pacientes con isomerismo derecho tendrán dos nodos sinusales. En el caso del isomerismo izquierdo, en el que lo que tiene el paciente son dos aurículas morfológicamente izquierdas, ninguna tiene una cresta terminal, ninguna tiene nodo sinusal. Entonces, en el caso más típico de isomerismo derecho, vemos que hay fases en su vida que le haces un electro y tiene una morfología de P claramente sinusal, positiva 1, 2 y AVF, y en otros momentos del paciente predomina el otro foco sinusal y ya vemos que tiene una onda P negativa en AVL, porque esto ya no es el otro foco, es decir, nacen con dos nodos sinusales. Eso en cuanto a alteraciones anatómicas de dónde va a estar el nodo sinusal, con lo cual evidentemente va a condicionar el electro y la P. Pero es que también hay alteraciones con las que se pueden hacer de dónde va a estar el nodo AV. Y esas son especialmente muy importantes para los que nos dedicamos a hacer procedimientos de ablación. Por ejemplo, en el caso más típico, en el caso de los canal AV, tenemos una CIV de entrada con este enorme agujero, en vez de tener un triángulo de Koch, donde el nodo AV se localizaría en el vértice superior del triángulo, va a estar más desplazado hacia abajo, más posterior inferior, el GIS. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta? Que cuando hagamos un procedimiento de ablación a un paciente, como hicimos con esta niña, con un canal AV y taquiardias intranodales, lo primero que tuvimos que hacer es marcar dónde diablos está el nodo AV en ella. Entonces, en el caso, tal y como esperábamos, no se encuentra en el sitio habitual, que es aquí arriba, en el perfil anterosuperior septal, sino que está más abajo, a nivel medio septal. Una vez que lo sabes, ya evidentemente vas a centrar todas tus aplicaciones de ablación en la región posteroseptal, alejándote de ahí, porque hay que saber que hay anomalías de nacimiento que te van a desplazar el nodo AV, y la más típica es el canal AV. Pero también las CIVs perimembranosas, bien sea aquí arriba, nos van a desplazar también de forma posterior inferior al nodo AV. Entonces, ojo al hacer procedimientos en pacientes que tienen este tipo de comunicaciones interventriculares, porque habrá que marcar previamente dónde está el GIS. En el electro probablemente no nos va a dar una traducción significativa, pero tenemos que conocer esto si nos vamos a dedicar a las arritmias en los niños. En los casos de las CIVs musculares altas, lo que tendremos es un desplazamiento lo contrario, anterosuperior. Se nos va a ir no hacia abajo, sino habitualmente más hacia arriba.
Y otro aspecto a tener en cuenta es que en pacientes con CIVs musculares bajas, una localización de este tipo, nos pueden empujar, nos pueden desplazar tanto la rama derecha como la rama izquierda sus trayectos intraventriculares hacia arriba o hacia abajo. Entonces tenemos que estar pendientes de por dónde puede estar si vamos a hacer procedimientos invasivos. Otro caso donde ocurre algo semejante es en las dobles discordancias. En las transportaciones de grandes arterias, congénitamente corregidas, vemos que esta gente nacen con dos zonas de nodo AV. Uno posterior, en la localización normal, pero que no tiene una conexión al ventrículo, y uno más anterior, justo pegado a la arteria pulmonar, que ese es el que realmente conduce. Con lo cual, si hiciésemos un mapa a un paciente con esta enfermedad y tenemos la aurícula derecha con la válvula mitral porque es una transpo corregida, tendríamos que el GIS no estaría aquí ni aquí abajo, sino que estaría mucho más arriba. Con lo cual tendríamos que tener eso en la cabeza, porque hay una anomalía de nacimiento que ha desplazado el tejido normal de conducción. Una doble discordancia como esta, pues habitualmente tiene que dar bloqueo de primer grado, eje izquierdo, un electrocardiograma pues, parecido a esto, dentro de la enorme variabilidad, como sabéis, de los pacientes que tienen anomalías congénitas. En el caso de los ventrículos únicos, también pueden desplazar el nodo AV y el haz penetrante, sobre todo básicamente el nodo AV, en el caso de la atresia tricúspide, suele haber desplazamientos más anterior y lo mismo pasa en el ventrículo izquierdo de doble entrada, en el que también suele haber desplazamientos del nodo AV, con lo cual cuando tenemos que hacer algún procedimiento de pacientes con, habitualmente sometidos a cirugía de Fontan tras esto, tenemos que andar buscando dónde está el GIS, porque no va a estar en los sitios convencionales. Esto es un electro que hizo Inmaculada ayer. Un paciente consulta me mandó con foto el electro de una atresia tricúspide en la que vemos el eje izquierdo que suelen tener estos pacientes. Vamos a pasar ahora a las alteraciones hemodinámicamente o las alteraciones del electro, no porque hay un desplazamiento anatómico del nodo sinusal o del nodo AV, sino que porque, al igual que en los adultos, el problema hemodinámico que tienen está haciendo una repercusión significativa en la cavidad que tiene que lidiar contra esa repercusión hemodinámica y va a hacer tanto dilataciones como hipertrofias y eso se va a traducir en el electro. Entonces, por ejemplo, en la más frecuente, las comunicaciones interauriculares, como saben la mayor parte de los pacientes en el ritmo sinusal, pero con la edad aumenta claramente el riesgo tanto de flúteres comunes y no comunes como de fibrilación auricular. El electrocardiograma así más típico es un cierto incremento de la onda P si la CIA es una CIA significativa con una carga de volumétrica importante. Evidentemente, CIAs pequeñas puede que no nos den ninguna alteración del electro. Cuanto más grande sea, más significativo van a ser las alteraciones del electro. En el electrocardiograma, el crecimiento de onda P, a veces se ve cierto grado de alargamiento del PR y los ejes, como todos saben, suele ser un eje derecho con una configuración del QRS habitualmente tipo bloqueo incompleto de rama derecha más que un bloqueo de rama derecha. Entonces, por ejemplo, en un paciente con una CIA senovenoso, que vimos hace un par de días, pues esta es la onda P que tenía, una onda P grande de alto voltaje que nos traduce que hay una clara dilatación de aurícula derecha. En otro paciente con una CIA ostium secundum, con dilatación de ventrículo derecho, porque lleva mucho tiempo evolucionado, ya vemos los típicos estigmas de ventrículo derecho grande, como es el eje derecho y la sobrecarga con esa R' mucho más grande que la onda R, como nos decían antes, de ventrículo con mucha sobrecarga. En el caso de las comunicaciones interventriculares, lo de siempre, evidentemente no va a dar repercusión electrocardiográfica una CIV restrictiva, pero la que no lo sea va a provocar una dilatación de cavidades izquierdas, una sobrecarga biventricular y dilatación de aurícula. Y eso se verá habitualmente como por una configuración del QRS de RSR', como tendríamos un caso como este, aunque puede ser habitual, y datos de hipertrofia biventricular entre un 20 y un 60% publicados en la literatura. Más o menos lo he hecho, porque toda esta dilatación, cuanto más grande sea la estructura, más significativamente se va a notar. Por ejemplo, en este paciente, con una comunicación interventricular con una significativa repercusión hemodinámica, vemos cómo hay una dilatación, hay una hipertrofia del ventrículo derecho, que tiene que estar luchando, y este paciente en concreto tiene hipertensión pulmonar, con lo cual vemos como un eje derecho y sobre todo unas fuerzas terminales importantes en V1 de que el ventrículo derecho está sufriendo en este paciente. En el caso de los ductus, la verdad es que básicamente pues, son poco expresivos, salvo casos muy significativos, y como la mayoría se van a operar, no llegan a provocar significativas alteraciones del electro. Pero básicamente de haber algo, unas P's anchas de dilatación de aurícula izquierda, con fuerzas negativas muy anchas en V1, como corresponde
a la fase final de activación de la aurícula izquierda, pero no son electros habitualmente llamativos. Es mucho más llamativo el fonendoscopio que el electro. En el caso de un canal, sí que aquí es más típico que el electrocardiograma suele cursar con un bloqueo de primer grado, un PR largo, con el bloqueo anterior izquierdo y con bloqueo completo de rama derecha o bloqueo incompleto de rama derecha. Esto suele ser bastante más típico. Por ejemplo, es un paciente igual de la consulta de la semana pasada que nos vino a revisión y aquí vemos los típico electro del canal AV, con un PR largo, con un eje a la izquierda y con bloqueo de rama derecha en V1. Pero tenemos otros pacientes que no son tan significativos. Vale. Estenosis pulmonar, en el caso de este paciente, lo que vemos es que si tiene que estar luchando el ventrículo derecho continuamente con unas altas presiones a nivel de la válvula pulmonar o a nivel suprapulmonar, evidentemente se va a hipertrofiar ese ventrículo derecho y nos va a hacer unas imágenes de sobrecarga de presión de ventrículo derecho, como la que hemos estado viendo en la charla anterior, con unos V1 claramente muy positivos y anchos. Más, evidentemente, cuanto más severa sea la estenosis. Una estenosis leve no va a dar probablemente ninguna repercusión electrocardiográfica, pero en forma al paralelismo de cuanto más crítico sea, cuanto más severo, evidentemente el electrocardiograma más significativo va a ser. Cuanto más leve, puede ocurrir que el paciente tenga un electrocardiograma totalmente normal. En el caso de las estenosis izquierdas nos pasa lo mismo. A más severo, más llamativo, cuanto más leve, más probable que tenga un electro normal. En un caso de una estenosis aórtica, ya sea valvular o subvalvular, tendremos datos de crecimiento de aurícula izquierda y, sobre todo, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Entonces, si miramos el eje, va a haber un eje izquierdo, como corresponde, y datos de hipertrofia ventricular izquierda con grandes voltajes, como vemos aquí, con grandes negatividades en V1 y habitualmente grandes positividades en V5 y, sobre todo, en AVL, con los típicos criterios de hipertrofia en el caso de tener una estenosis hemodinámicamente significativa. En el Epstein, que es otra de las enfermedades que habitualmente nos va a dar alteraciones en el electro, pues como en este paciente lo que nos encontramos es ritmo sinusal, pero muchos de ellos, como sabéis, aparte de tener la conducción normal, suelen acompañarse de vías accesorias que nos van a dar que hay una altísima incidencia de Wolff-Parkinson-White en esta población y habitualmente con varias vías accesorias. Como el ventrículo derecho en sí es relativamente pequeño, lo que tenemos es un exceso electrocardiográficamente de ventrículo izquierdo, con lo cual va a haber un eje más bien desviado hacia la izquierda y habitualmente suele haber bajos voltajes en los ventrículos, pero sobre todo crecimientos de aurícula derecha con aurículas derechas tan significativas como esta, porque por motivos obvios, el desplazamiento de la valva de la tricúspide. Por ejemplo, aquí vemos marcado el voltaje de la onda P en este paciente con Epstein y se ven los bajos voltajes en general que tienen los ventrículos. Pero, aparte de esto, los pacientes, por las meras operaciones, pueden tener, además, nuevas alteraciones asociadas. La más típica, el bloqueo completo de rama derecha, especialmente en pacientes sometidos a ventriculotomías. Bloqueo de rama izquierda, que puede ocurrir en aquellos que han sido tratados, bien quirúrgicamente o incluso percutáneamente, con valvuloplastias, tanto aórticas como resecciones subaórticas. Y luego, también no es tan infrecuente el bloqueo completo, especialmente posquirúrgicos de comunicaciones interventriculares por motivos obvios. Entonces, esto nos va a modificar. A un electropatológico hay que sumarle, además, el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda o la presencia de un bloqueo B completo. Entonces, por ejemplo, en el FALOT, donde ya sabéis que en la mayor parte de casos es una ventriculotomía derecha, cierre de la CIV, se nos van a quedar las suturas, por un lado, con las escalas que nos va a generar la ventriculotomía, con la alteración del bloqueo de rama derecha por la cirugía ventricular, pero aparte, si ha quedado una insuficiencia pulmonar por cirugía, con los años nos va a aparecer criterios de dilatación de ventrículo derecho, con lo cual nos va a alterar todavía más el electro, pero siempre con un predominio de fuerzas positivas intensas en V1, como corresponde a la patología de Fallot. Bloqueo de rama derecha en el 90% de los pacientes operados. Por ejemplo, aquí tenemos un Fallot no operado, donde el QRS no llega todavía a 120, un QRS límite, un QRS derecho, pero en el momento en que analizamos pacientes con Fallot operados, ya vemos que el bloqueo de rama derecha prácticamente es casi universal. Este paciente, este electro, tiene un flúter auricular, bloqueo de rama derecha y extrasístole ventricular, como es también típico de pacientes evolucionados con Fallot. En la cirugía de Mustard, para las transposiciones, es bastante frecuente que quede con disfunción sinusal y acaban llevándose un marcapasos, como en el electrocardiograma que mostramos aquí,
Y también es frecuente, como saben, las arritmias, especialmente los flúteres auriculares, tanto típicos, sismodependientes, como atípicos. Si no queda disfunción sinusal, la onda P que se vea habitualmente es una onda P mellada, una onda P ancha por un trastorno de conducción intraauricular, como corresponde a la sutura que se ha realizado en las aurículas, que va evidentemente a distorsionar el patrón de activación normal vía seno coronario y vía de Bachmann de las aurículas, con lo cual va a haber, si hay una P a una frecuencia visible, desde luego va a ser una P ancha abigarrada. Y en función del ventrículo, como el ventrículo derecho va a ser el sistémico, podemos tener ahora un eje derecho y claros datos de hipertrofia ventricular derecha, porque es el ventrículo el que va a tener que estar luchando con las presiones arteriales sistémicas, con lo cual el electrocardiograma siempre de predominio derecho. Como ves en esto, es un Mustard en el que ya vemos en V1 muy positivo, con un eje derecho del predominio de la hipertrofia que tiene que someter el ventrículo derecho, y si se fijan en la onda P aquí abajo, es esto, una onda P muy ancha, una onda P llena de muescas, como corresponde al trastorno de conducción intraauricular que tiene por las suturas que se han realizado en el procedimiento quirúrgico. En el caso de las cirugías de Fontan, si se realiza una derivación atriopulmonar, que es la que más problemas acaba dando a largo plazo, vemos que en estos pacientes desarrollan flúter más del 50%, y cuando no están en flúter y tienen una actividad auricular, lo que vemos es que es una onda P en general muy ancha y como la anterior, con un trastorno de conducción intraauricular, como corresponde a las aurículas dilatadas. Por ejemplo, este es un caso nuestro en el que todo esto de aquí corresponde a la aurícula derecha, suturada directamente al tronco de la arteria pulmonar, de donde están saliendo las dos ramas, y esta megaaurícula es la que hace que, si tiene un ritmo sinusal, va a tener una P muy abigarrada y, como por ejemplo correspondería a esta, en la fase sinusal, vemos una P muy ancha, aquí tanto en 2 como en 3, y en el caso más habitual de que nos venga en flúter, nos encontramos con múltiples morfologías de flúter. Por ejemplo, en este paciente nos estaba haciendo un flúter donde vemos que alrededor de la incisión que tenía en la cara posterior de las aurículas derechas, nos salía al frente a un lado de la cicatriz, daba toda la vuelta a la aurícula derecha y nos venía por aquí hasta venir a la zona de la escala donde encontraba un canal donde poder llevar la electricidad y seguir conduciendo. Otro hallazgo también frecuente en pacientes operados de Fontan es la disfunción sinusal. Entonces, en este caso, el paciente se acaba llevando un marcapasos porque, si se fija, la frecuencia de la ondas P más o menos es alrededor de unos 38, 35, 38 latidos por minuto, lo cual obligó en este caso a poner marcapasos. También, para acabar, pacientes operados sin necesidad de Mustard, sin necesidad de Senner, incluso un GTN, nos pueden venir con arritmias. Por ejemplo, en este paciente, que es un niño de 5 años, en el que quedó cierta insuficiencia pulmonar y estenosis pulmonar residual al acto quirúrgico del YATN, lo que vemos es un predominio de las fuerzas derechas por la sobrecarga que está teniendo tanto de presión como de dilatación de la lucha contra la válvula pulmonar. Y este paciente además nos vino con taquicardias ventriculares repetitivas y incesantes, que nos obligó a hacer una ablación, 5 años, y vemos que a la raíz de la aorta, justo muy próximo a la unión con el ventrículo derecho, encontramos un foco de donde venían y pudimos quitarlas. Por eso, decir que los electrocardiogramas de los pacientes con cardiopatía congénitas son, primero, muy variables, porque como todos saben, van cambiando en función de cuántas anomalías se añadan a la cardiopatía congénita. Va a haber un electro con un predominio más derecho o más izquierdo. Si luego tenemos fase de hipertensión pulmonar, va a haber un electro que va a estar cambiando debido a la hipertensión pulmonar. Y en el caso de las repercusiones hemodinámicas, como en estenosis valvulares, mientras sean pequeñas, el electro probablemente sea normal, pero evidentemente si son estenosis críticas, nos van a dar un electro típico de eso. Entonces, esto es el equipo con el que trabajamos para hacer las arritmias en los niños y agradezco enormemente su atención. Muchas gracias. Más gracias, Javier, por esta presentación tan interesante y bien documentada. Y a la siguiente presentación pasamos ahora al bloque de las arritmias. Ahora hemos estado describiendo un poco pues, los electros, ahora ya con arritmias, y la primera presentación la hará la doctora Queralt Ferrer del Hospital Vall d'Hebron, que nos hablará de las arritmias en el periodo fetal, el diagnóstico y el manejo. Queralt, cuando quieras.
Bueno, buenas tardes. Yo también quería agradecer a la organización la oportunidad de hablar o de intentaros hablar de las arritmias fetales. Además, también como ha explicado la doctora, mi campo no son las arritmias específicamente, yo soy cardióloga pediátrica y me dedico sobre todo a cardiología fetal. Y lo que voy a intentar hacer ahora es un resumen de cómo manejamos las arritmias fetales, porque arritmias fetales pues, pueden ser evidentemente todos los tipos de arritmias, porque tienen las mismas que tienen después los niños, y intentar hacer un resumen que más o menos sea clarificatorio y de un nivel simple. Entonces, nosotros cuando hablamos de arritmias fetales siempre diremos que es un trastorno del ritmo que no coincida con una contracción materna o con manipulación, porque sabéis que cuando estamos haciendo la ecografía fetal muchas veces podemos hacer compresión de la cabeza del niño y característicamente hacen bradicardias, que además pueden ser incluso a veces sostenidas y que no hay que confundirlas con arritmias. Entonces nos podemos encontrar con arritmias, ritmos irregulares o ritmos regulares que, como ha dicho también ya la doctora, los fetos van muy rápido, así que tienen que ser taquicardias cuando vayan por encima de 180 o bradicardias cuando vayan por debajo de 100. Además, tenéis que pensar que no es una cosa tan infrecuente, nos lo encontramos en el 1 o 2% de las gestaciones, y lo que vemos es que de todas estas tenemos también muchas derivaciones por arritmias fetales por culpa de las manipulaciones o porque la extrasistolia es muy frecuente también durante el embarazo, y de todas estas derivaciones que tenemos por arritmia fetal, pues un bajo porcentaje acaba siendo una arritmia patológica que realmente preocupe. Entonces, normalmente las arritmias nos las encontramos en el contexto de corazones sanos, no asociados a cardiopatías congénitas, tener simplemente a excepción que tenemos bloqueos AVs en isomerismos o inversiones ventriculares o canales, y que característicamente también con los Epsteins, ya también intraútero, podemos encontrar algún caso de Flutter, como es este caso que tenéis en el vídeo, donde podéis ver la insuficiencia tricuspidia y en el color, y si os fijáis pues en el ritmo, en donde no hay color, realmente el paciente está haciendo un Flutter. Nosotros las separamos un poco para aclararnos en, como todos, pues taqui, bradi, arritmias y ritmos irregulares, que principalmente son extrasístoles y que, como veis, llegan a ser hasta el 90% de los pacientes que tenemos referidos. Luego, más o menos el 8% son taquicardias y menos frecuente tenemos un 2% que son, sobre todo, bloqueos AV, bradicardias, bloqueos AV. ¿Cómo se nos pueden presentar estos casos? Como ya hemos dicho, estás haciendo el diagnóstico fetal es todo a través de la ecografía fetal, y haciendo una ecografía pues nos encontramos con estos ritmos que ya hemos dicho, pero en ocasiones, aproximadamente en el 1% de los casos, nos podemos encontrar que el feto está en situación de hidrops, y a lo mejor incluso en ese momento el feto no está sufriendo, sobre todo si es un caso de una taquicardia, que pueden ser intermitentes. Pues podemos encontrarnos con un feto francamente hidrópico. Hidrops quiere decir que acumulamos más de 2 líquidos en cavidades, en ascitis, derrames pleurales y pericárdicos y edema subcutáneo, y ser debido a una arritmia. Sabemos que hasta el 30%, un tercio de las arritmias nos pueden dar hidrops, y que además, si aparece, la otra manera de presentarse la taquicardia es con muerte fetal, pues que hasta el 5% de las arritmias pueden dar muerte fetal. Y si está el paciente hidrópico, hasta el 30 o el 50% puede provocar la muerte fetal. Cuando nosotros exploramos los fetos, un poco los que nos dedicamos a cardiología pediátrica, aparte de mirar el corazón, a veces tenemos que mirar un poco otros órganos que tenemos por ahí cerca, y miramos pues que la verdad no hay acúmulos, como habéis visto en la eco antes torácica, ya vemos ahí si hay derrames pleurales o pericárdicos, pero además pues miramos que no haya también acúmulos de líquidos en otras cavidades, como podría ser, por ejemplo, en este caso, el puntero no lo veis, ¿verdad? Ah, mira, esto que sería un edema escrotal, y aquí también que tenemos una ascitis clara, y aquí también derrame pleural bilateral y derrame pericárdico. Un feto que estaba francamente afectado por una taquiarritmia en situación de hidrops. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos la arritmia, pues vamos a diagnosticarla. Pues no tenemos electrocardiograma, ¿no? Como el resto en vida postnatal. A ver, existe el electrocardiograma fetal, es muy difícil de conseguir, bueno,
está limitado casi a la experimentación, pero además cuando se consigue tenemos los voltajes, sobre todo de la P, voltajes muy pequeños, y si eso lo añadimos que en el contexto de una arritmia donde tienes que buscar si la P es retógrada, anterógrada y dónde la tienes, pues prácticamente no sirve. Cuando hablamos también hay la magnetocardiografía, que sí que es capaz de detectar, es una técnica, a diferencia de la resonancia magnética, no emite ningún campo electromagnético, pero sí que registra y se hace en una sala aislada de todo campo magnético y se logran registrar este tipo de ondas donde realmente se pueden llegar a leer todos los intervalos, incluso lo que dura la P de un feto, pero también está muy limitado a lo que es la investigación. El intervencionismo fetal, hacer un estudio electrofisiológico en un feto, pues ahí queda, ¿no? Aún no hemos llegado, pero supongo que faltará poco. Entonces, lo que nosotros sobre todo utilizamos es la ecografía. Y en la ecografía, principalmente, primero se empezó a utilizar el modo M. Lo que nos interesa para diagnosticar una arritmia es ver las consecuencias mecánicas o de flujo de la arritmia. Entonces, con el modo M lo que intentamos siempre registrar es la contracción auricular y la ventricular a la vez, para ver qué relación tiene la aurícula con el ventrículo y poder acercarnos al diagnóstico. Además del modo M, entonces tendríamos, por ejemplo, un registro como este, donde tenemos las contracciones realmente las contracciones ventriculares las solemos registrar mejor que las ventriculares, donde podemos tener aquí y vemos bien la contracción ventricular y abajo la auricular. Y en otro caso como este, por ejemplo, donde veréis que aquí es al revés, la auricular está arriba y veis aquí que tenemos muchas más contracciones auriculares por cada contracción ventricular. Con este método diagnóstico, pues logramos ver, por ejemplo, en este caso, que lo más probable es que se trate de un flutter con una conducción 2-1 y que el otro caso pues será otro tipo de taquicardia que por frecuencia ya diremos cuáles son, pero probablemente una reentrada porque tenemos una taquicardia con una relación de contracción auriculoventricular 1-1. Nosotros además también utilizamos mucho el Doppler. Con el Doppler, pues solo el Doppler umbilical ya por ejemplo nos puede registrar una extrasístole. El Doppler cogiendo aorta y mitral podríamos tener ahí la EA para poder medir diferencias entre aurícula y ventrículo, pero cuando el feto y que se pone a 280 normalmente la EA se fusiona y no nos sirve. Lo que más utilizamos es el Doppler registrando a la vez la aorta y la vena cava. Y con este registro realmente pues podemos llegar a medir bien los artículos, los intervalos VA, y como veis aquí, pues esto es el flujo venoso y se ve muy bien cómo tenemos el flujo venoso con la contracción atrial retrógrada, que en el caso de una arritmia pues muchas veces además puede estar aumentada. Y en cambio detrás tenemos el flujo aórtico. En sístole aquí podemos mirar muy bien el intervalo VA y el AV, y según intentar catalogar, aquí es otro registro también, donde veis que este intervalo realmente es muy distinto que el otro. Y con este método de diagnóstico, midiendo los intervalos, pues podemos orientar con una taquicardia con intervalo VA o AV y acercarnos un poco más para poder hacer un mejor tratamiento. Nosotros simplificamos un poco las arritmias, porque si no tenemos además más métodos diagnósticos, y sobre todo recalcaros que tenemos, la gran mayoría son taquicardias supraventriculares. Muy poco frecuente las taquicardias ventriculares. Según las series veréis que algunas pueden llegar a ser hasta un 10%. En mi experiencia son muy infrecuentes y reportadas en la literatura también. Hay que pensar en las taquicardias ventriculares, hay que pensar en un QT largo cuando se presentan. Cuando hablamos de las taquicardias supraventriculares, hay que pensar que la gran mayoría son taquicardias por reentrada. En la mayoría de series hasta el 70-90% son taquicardias por reentrada y que además las identificaremos porque tendrán un VA corto. El resto pueden ser taquicardias ectópicas o taquicardias jets, y estas irán claramente con un VA largo, o a veces no nos tenemos que confundir, podemos tener una taquicardia sinusal porque los fetos a veces también les pasan cosas, también tienen infecciones o anemias que pueden reaccionar con taquicardias a muy altas frecuencias y que no se trate de una arritmia. Como hemos dicho, podemos tener un flutter que según la serie suele ser entre el 5 y el 10% de las taquiarritmias supraventriculares, y lo identificaremos bien con el modo M. ¿Qué hacemos cuando tenemos una taquicardia fetal? Como no podemos tratar al feto directamente, más a veces podemos tener incertezas en lo que es el tipo de arritmia,
pues probablemente finalizar la gestación y sacar al feto y tratarlo fuera. Bueno, pues esto ha ido cambiando mucho a lo largo de los últimos años. Antes, aunque hubiera una prematuridad clara, pues se optaba por sacar y hacer tratamiento extrauterino, y además a veces esto ocurría en el contexto de fetos muy hidrópicos. El feto hidrópico cuando nace es un recién nacido, si encima es prematuro, de 1,5 kilos, hidrópico, casi sin vías, que también si el tratamiento no le va bien y tiene que acabar haciéndose en el estudio electrofisiológico, pues esto se asocia a una alta, sobre todo, morbilidad neurológica. Entonces, no hay consenso de a partir de qué semana, pero en general se habla de que si el feto está a término, son más de 35 semanas, vamos a optar por finalizar la gestación, pero que el útero es la mejor UCI materna, y así como sabemos que a lo mejor un niño a 240 al cabo de unas horas se nos choca, sabemos que hay fetos que pueden estar días, incluso hasta semanas, a 240 sin tener una morbimortalidad muy aumentada. Entonces, una vez hemos decidido que no vamos a finalizar la gestación, el tratamiento intrauterino lo podemos administrar claramente de dos formas muy distintas. Se lo podemos dar vía transplacentaria, que es decir, a través de la madre, y que esto además es característicamente de las pocas enfermedades que pueden llegar a tener un 200% de morbilidad o mortalidad, porque estás tratando con un mismo fármaco 2 personas distintas y puedes tener efectos secundarios sobre los dos. Y luego también, en caso de que no funcione, que además esta es la vía escogida, primero se prueba tratamiento transplacentario con fármacos a la madre. Si esto no funciona, se hace un tratamiento más agresivo por intervencionismo fetal, que se puede hacer pinchando cordón y administrando fármacos directamente a cordón umbilical, o también ahora últimamente en fetos hidrópicos también se opta por pinchar la cavidad ascítica del feto y administrar los fármacos en la cavidad ascítica del feto. Por ejemplo, hay artículos describiendo administración de amiodarona intraabdominal. ¿Cuándo vamos a tratar las taquicardias? Porque a veces es verdad, mira, es que estoy haciendo la ecografía y ha hecho pues una salva cortita. Pues las trataremos cuando sean evidentemente persistentes o que duren más del 50% de la exploración, pero de esto nos tenemos que asegurar. O sea que hay que verla durante mucho rato, hay que hacerle signos registros para asegurarnos que es realmente muy esporádico que ha estado en taquicardia, porque es que al día siguiente o al cabo de una semana nos lo podemos encontrar hidrópico. Y recordar que la mortalidad de la taquicardia con hidrops puede llegar a ser hasta el 50%. Entonces, ya tenemos la taquicardia, está aproximadamente diagnosticada, porque ya sabéis que hasta que nace pues no la podemos diagnosticar, a veces postnatal luego tampoco ya no la diagnosticamos, pero tratarla también es muy difícil. No hay consenso absoluto, sabemos que hay unas cuantas series publicadas, sobre todo se ha hablado de tratamiento con digoxina, sotalol, flecainida y amiodarona, menos frecuentes, sobre todo estos 4 fármacos, y la verdad es que hay pues algunas series que tienen excelentes resultados y ningún caso de mortalidad con sotalol, y además como primer fármaco en una taquicardia simple, sin hidrops ni nada, y en cambio, bueno, pues hay series que han revisado esto. Ahora está a punto de empezar un multicéntrico a nivel mundial, donde además, como no hay estudio randomizado, se va a hacer un estudio randomizado flecainida, sotalol, y a ver si con eso también pues vamos a tener más resultados. Nosotros, en el grupo de la española de cardiología pediátrica, que tenemos un grupo de trabajo de fetal, quisimos revisar qué habíamos hecho los cardiofetólogos, o como nos queráis llamar, con las arritmias fetales y obstetras, porque también hay muchos obstetras que las manejan, y nos salió, era un estudio retrospectivo y salieron resultados muy dispares, muy heterogéneos, además con una alta mortalidad porque había casos no tratados, y realmente a raíz de esto pues decidimos que nos poníamos a hacer un protocolo de consenso para el tratamiento de las taquicardias fetales. Nosotros las dividimos, también para facilitar, las dividimos con taquicardias con y sin hidrops, y además si eran taquicardias sin hidrops con VA corto, VA largo o el caso del flúter. Todos estos protocolos están colgados en la página web de la sección de la Sociedad Española de Cardiopatías Congénitas y Cardiología Pediátrica, y
están todos los cuadros todo colgados. Yo tampoco no voy a ir uno detrás del otro, pero de forma resumida, la taquicardia que tenemos con más frecuencia, que es la taquicardia con VA corto, que normalmente es una reentrada. Si nos la encontramos sin hidrops, le daremos digoxina. Y esta además, y hay muchos artículos que sí que reportan una alta tasa de reversión y de tratamiento de resolución, de cardioversión con el tratamiento con digoxina. Damos dosis muy altas, pensar que el volumen de distribución de las embarazadas es altísimo y llegamos a dar los primeros 3 días 1 miligramo al día, que además vamos bajando luego dosis, pero que necesitamos dosis muy altas para mantener niveles terapéuticos. Si además hemos de ser pacientes, esperamos hasta 6-7 días hasta que vamos monitorizando el feto muy a menudo, casi cada día, hasta que ver si ha habido cardioversión, si no, añadimos flecainida, que vamos subiendo dosis. Si nos encontramos con un VA largo, también sin hidrops, empezamos directamente con flecainida y si no funciona, cambiaremos digoxina y si no, por sotalol. Cuando nos encontramos con una taquicardia con hidrops, empezaremos directamente con flecainida. No ponemos digoxina y además la gran mayoría, como hay cierta alteración de la contractilidad, hacemos flecainida y digoxina a la vez, monitorizando siempre evidentemente los niveles de forma muy estricta. Y bueno, si no funciona, pues cambiaremos y pasaremos también a amiodarona. Y lo que hemos dicho, si no va con amiodarona y en algunos grupos pruebamos sotalol y si no, lo que hay que ir ya es a hacer cortocentesis y pinchar medicación directamente en el cordón umbilical, ya sea adenosina para intentar revertir o hacer amiodarona. Esto también, pues resumiendo, si tenemos hidrops o no tenemos hidrops, y si pensamos que es una reentrada por los VA cortos o un flutter, pues nos iremos por un lado a otro, no lo vamos a ir revisando todo el rato. Pero también poner en énfasis que si nos encontramos con un flutter, nosotros, bueno, hubo mucha discusión con esto, al final se decidió empezar con dioxina porque hay casos reportados de muerte fetal con sotalol y la dioxina pues tiene muy pocos casos, bueno, para decir casi ningún caso publicado de efectos secundarios, y entonces dijimos de empezar por dioxina y si no funciona sotalol. Cuando el flutter ya nos lo encontramos en forma de hidrops, empezar directamente con sotalol. Todo esto, como os he dicho, que recordar que tenemos podemos llegar a tener 200% de morbilidad, por tanto, salvo que empecemos digoxina, el resto de mamás se tienen que ingresar. Siempre hacemos electrocardiograma materno y ecomaterna para descartar y asegurarnos que podemos dar este tipo de fármacos, monitorización muy estrecha y además niveles. Los fetos, además, aparte de hasta que hacen la cardioversión, verlos prácticamente cada día, además luego vigilamos si han habido complicaciones neurológicas por ecografía, que en un par de ocasiones nos hemos encontrado con leves hidrocefalias y por sospecha hemos realizado una resonancia fetal que nos ha enseñado que teníamos una pequeña hemorragia, 2 pequeñas hemorragias parenquimatosas. Por suerte en estos casos sí que se ha acompañado de un buen outcome neurológico postnatal. Hemos tenido algún caso ya también de hace más años que no se hacía un seguimiento tan estrecho que tienen alguna secuela neurológica secundaria a la arritmia o a las complicaciones postnatales. Los resultados, dentro de toda la gravedad que puede tener la taquicardia fetal con esta elevada mortalidad, el resultado postnatal, si conseguimos revertirla, es muy buena. De ahí la insistencia a perseguirla y a tratarla, porque bueno, muchas se cardioverten, casi el 90%. La mortalidad, ya le hemos dicho, es alta si tiene hidrops, pero pensar que si la solucionamos, y además ahora insistimos en intentar parar ya intraútero, una vez hemos controlado y con mucha monitorización paramos intraútero el tratamiento para que el recién nacido ya nazca sin fármacos y poder luego así valorar mejor el postnatal si recidiva o no. Y ahí está registrado en varias publicaciones que la recidiva es alrededor del 30%. Tenemos pocas síndromes de preexcitación luego en postnatal y la evolución es muy buena. Así que, sobre todo las taquicardias fetales, tener en mente, pueden llegar a ser el 1% de los embarazos. Es muy importante diagnosticarlas precoz y además que sean llevadas y monitorizadas en centros que tengan experiencia, y pensar que una vez tratadas tienen muy buena evolución y buen pronóstico.
Muy brevemente, la extrasistolia es una de las referencias que tenemos más frecuentes y no le damos importancia. La gran mayoría de extrasístoles, también con el flujo aorto-cava intentamos ver, y la mayoría, gran mayoría, son supraventriculares. La gran mayoría se resuelven, se les dice a las mamás que no tomen café y Coca-Cola como cosa anecdótica, pero bueno, en general, aunque no lo hagan, vemos que recidivan, y solo un hincapié que si tenemos extrasistolia auricular bloqueada, como ha dicho la doctora, que esto también es frecuente en los fetos, podemos llegar a tener ritmos que simulan bradicardia, porque el feto está a 80 o a 90, que también a los obstetras les preocupa mucho la bradicardia, igual que a los neonatólogos, y no se trata de un feto que está sufriendo, sino que es un feto que está también en extrasistolia auricular bloqueada. Y esto también la mayoría evolucionan, se resuelven antes de nacer, y si persisten, pues ya han dicho cómo lo manejamos. La bradicardia fetal, también 2 pinceladas, normalmente siempre la asociamos con el bloqueo AV, pero no nos olvidemos que detrás pues, puede haber o una enfermedad del nodo sinusal o un QT largo, y que a veces pues, puede haber un sufrimiento fetal, que por eso los obstetras están también tan obsesionados. Normalmente, cuando hablamos del bloqueo, ya hemos dicho que hay unas cardiopatías que pueden ir con bloqueo completo, característicamente el isomerismo y la inversión ventricular, pero la gran mayoría es el bloqueo que nos encontramos con el anti-ROI y el anti-LA materno. Esto sabemos que es alrededor del 2,2 a 5% de los pacientes con anti-ROI y anti-LA, que no es poco, y que además suele pasar entre la semana 17 y 23 de gestación. Nosotros nos lo encontramos casi siempre ya cuando ha ocurrido. Bueno, ya resumiendo, sí, solo deciros que el anti-ROI y el anti-LA a veces también hace miocardiopatía, no solo bloqueo, y que está muy discutido, pero normalmente nosotros lo tratamos con corticoides, está discutido administrar gamma-globulinas o no, y que hay programas de intentar registrar este bloqueo cuando está ocurriendo para intentar cardiovertirlo antes de que ocurra y administrar el tratamiento. Nada más, gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Queralt, por esta presentación. Y ahora, a continuación, la doctora Marta Ortega, del Hospital Universitario de La Paz, nos va a hablar de las arritmias más frecuentes en el neonato. Marta, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en mi charla sobre arritmias neonatales me voy a basar más en, pues hablar un poquito de la clínica, los distintos tipos de arritmias y un poco manejo clínico y evolución de cada una de las taquicardias. Para empezar, comentar que las arritmias en niños en general son en su gran mayoría taquicardias supraventriculares mediadas por vía accesoria. Y si nos limitamos más al periodo neonatal, prenatal y justo postnatal, en el primer mes de vida, estas taquicardias vemos que es incluso con una mayor proporción mediadas por vía accesoria, está en torno al 93-95%, siendo muy minoritaria, prácticamente inexistente la taquicardia intranodal y siendo la segunda en cuanto a frecuencia la taquicardia auricular. Si nos fijamos bien en los trastornos del ritmo, en cuanto a un neonato que tiene latido irregular y tiene algún trastorno de ritmo, se da con mayor incidencia, de 1 cada 100 recién nacidos, y de hecho el primer trastorno de ritmo en frecuencia son los extrasístoles o latidos ectópicos, que habitualmente tienen su origen supraventricular, es decir, son auriculares habitualmente. Y después de ese ritmo irregular, lo siguiente en frecuencia serían las taquiarritmias, que habitualmente, como ya he dicho antes, son supraventriculares mediadas por vía accesoria. Este sería un trazado de un trastorno del ritmo habitual que encontramos en el neonato, con extrasístoles auriculares, algunos incluso bloqueados, que pueden dar lugar a una bradicardia, pues por la pausa compensadora que tiene el extrasístole. En cualquier caso, son pues un trastorno del ritmo completamente benigno, de buen pronóstico, que evoluciona a su curación de forma espontánea en los siguientes meses y no evoluciona a taquicardia supraventricular. Y en cuanto a las taquicardias por vía accesoria, pues como hemos comentado, en torno al 90 o 95% se deben a vías accesorias, muchas de ellas con prescitación, dando el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y luego en segundo lugar tendríamos las taquicardias auriculares, principalmente el flutter, y luego las taquicardias auriculares focales. Y luego pues tenemos algunas arritmias un poquito más específicas de la edad pediátrica y con mayor presentación en neonatos, que sería la taquicardia ectópica de la unión principalmente.
Asociadas a cardiopatías congénitas, pues una proporción menor. Según las series, de 15 al 30% de los pacientes con arritmias tienen cardiopatía congénita asociada, principalmente el STEIN y la CIV, ¿vale? Y la L-transposición, que suele asociar o puede asociar una mitral STEIN-like y muchas veces pues, puede asociar también vías accesorias en el lado izquierdo. En cuanto a la historia natural de las vías accesorias en el neonato, pues hay distintas series, algunas antiguas, que evalúan esto y que ven que cuando hay un paciente que se diagnostica pues, precozmente, en los primeros 2 meses de vida, esta vía accesoria desaparece con el tiempo, en el 93% de los casos, teniendo una recurrencia tardía, en torno a los 5-8 años, recurrencia de los episodios de taquicardia. Y hay un estudio más reciente, en el 2013, en el que se ve esto, no con tanta proporción, pero bueno, sí que una proporción no desdeñable de pacientes diagnosticados precozmente de taquicardia mediada por vía, pues desaparece también en su evolución en los primeros años. Y los factores que se asocian a este pronóstico, a esta historia natural, pues se desconocen, o sea, no va a depender de la localización de la vía accesoria, por ejemplo. En cuanto a su presentación clínica, pues como hemos comentado, cada vez más se van diagnosticando más en la vida fetal, intraútero, en torno al 17-40% pues se diagnostican pues, antes de nacer. Los pacientes pueden estar asintomáticos, pero una proporción importante de pacientes, cuando se presentan en periodo neonatal, pues se van a presentar con clínica, con síntomas. Y estos síntomas van a ser todos referidos a insuficiencia cardíaca. El niño empieza con irritabilidad, deja de comer, tiene dificultad respiratoria, tiene pues, datos de bajo gasto como mala perfusión y necesita tratamiento, ¿no? Pues para controlar la taquicardia. Este es un registro de una taquicardia pues, típica que podemos encontrar, una taquicardia en un neonato, una taquicardia regular a una frecuencia alta de más de 250 latidos por minuto, de correrse estrecho y con un PR menor que RP, pero si nos fijamos podríamos tener la P, que es un poquito, la podríamos tener aquí metida, ¿vale? En este niño se le hacen maniobras vagales o bien ATP, se infunde y se ve un poquito la respuesta, ¿no? Que en este caso lo que hace es terminar la taquicardia y vemos que tiene un ritmo sinusal basal sin precipitación. En este otro caso, pues es un niño también recién nacido que tiene diagnóstico fetal de taquicardia supraventricular y que nace con esa taquicardia incesante también muy rápida, a 280 latidos por minuto, cuando también no es una taquicardia regular de correrse estrecho, y que se hizo lo mismo, ¿no? Se hizo maniobras vagales y esto por lo menos permitió abrir la taquicardia y ver el ritmo auricular que había debajo, llegando pues un poquito al diagnóstico del flúter auricular. Pues bueno, en este niño lo que se hizo fue esperar, estaba tolerándolo hemodinámicamente muy bien, se esperó, no resolvió y se cardiovirtió. Y es lo que habitualmente pasa con los flúteres. Los flúteres normalmente se toleran muy bien. Hay una proporción de casos que sí que tienen mala tolerancia hemodinámica, pero lo habitual es que no. Y hay una proporción de un cuarto de los casos pues, que suele resolver espontáneamente, por lo que si el niño está asintomático se le puede dejar durante unas horas por si resuelve espontáneamente. Si no resuelve o empieza a tener clínica, se podría cardiovertir o bien hacer una sobreestimulación auricular para revertir la arritmia sinusal. Este tipo de arritmia no suele recurrir, a no ser que haya una asociación a algún otro sustrato arrítmico, una vía accesoria añadida al flúter, pero no suele recurrir. Entonces, ¿qué hacemos a nivel clínico? Pues lo primero es el paciente, tenemos que valorar al paciente en su contexto, ver si tiene diagnóstico prenatal, si ha desarrollado hidrops en el embarazo, cómo ha nacido, si tiene cardiopatía asociada, qué función ventricular tiene, ¿no? Y aparte, pues documentar el tipo de taquicardia, porque podemos tener una sospecha clínica de la taquicardia fetal, pero tenemos que diagnosticarlo al nacer, ¿no? Y para ello, pues lo importante también, aparte de ver cómo es el ritmo, si es regular o no, y ver cómo es el QRS, pues tenemos que ver la relación que hay con las PES para llegar un poquito al diagnóstico. Y para ello, pues hacemos maniobras vagales, que en niños está contraindicado la presión ocular, pues porque te llevas la retina, vamos. Entonces habría que poner agua fría y pues hacer estimulación vagal, pues bien con una sonda rectal o con la sonda nasogástrica para provocar el reflejo nauseoso. Muchas veces con esto es suficiente, si no pues se puede infundir ATP o adenosina. A veces con dosis muy bajas de estos fármacos es suficiente, sobre todo si el paciente pues empieza a tener repercusión hemodinámica, tiene dilatación ventricular y tiene disfunción.
Y si no conseguimos abrir la taquicardia con estas maniobras, pues para tener registro de aurícula, muchas veces lo que hacemos es meter una sonda transesofágica a través de un catéter diagnóstico transesofágico a través de una sonda nasogástrica para coger registro de auriculograma. Y en pacientes que están operados, que tenemos cables y que es una arritmia posquirúrgica, pues evidentemente al tener los cables ya tenemos ese registro local de la aurícula o del ventrículo. En el contexto posoperatorio, pues sí que conectaríamos los cables directamente a la derivación V1 y veríamos en el canal, como vemos aquí, la espícula de la aurícula y campo lejano del ventrículo y la relación que tiene con una tira de ritmo que hagamos con un electro normal. Y luego, en registro transesofágico, pues vamos buscando lo mismo. Lo que hacemos es meter las ondas, medir un poquito la distancia desde la boca hasta donde estimamos que está la zona el esófago, justo por detrás de la aurícula izquierda, y posicionaríamos el catéter según conectándolo en la posición de sensado en el marcapaso, para ver cuando detecte. Eso luego ya lo cambiamos, lo conectamos al electrocardiograma para hacer la tira de ritmo y ya tenemos registro como el que vemos aquí de ritmo sinusal. Y lo que vemos es la secuencia basal de la aurícula y el ventrículo, el registro que tenemos después de las maniobras de ATP o maniobras vagales y registro con estimulación. También podríamos incluso estimular, ¿vale?, en taquicardia. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un ritmo sinusal normal. Con el auriculograma vemos que tenemos las PES justo por detrás del QRS y en este caso, que es un registro posquirúrgico del auriculograma con cables temporales de marcapaso, pues hizo una estimulación ventricular con el cable que había en ventrículo y vemos que hay disociación, ¿vale?, por lo que nos orienta más con esta maniobra a que la arritmia es auricular. En este caso tengo un registro de un paciente, pues un neonato de un poquito menos de un mes de vida, que vino a la urgencia por rechazo de las tomas y dificultad respiratoria de varios días de evolución. Y pues es la taquicardia que tiene, una taquicardia de QRS estrecho, regular, muy rápida, con una P que parece, no la vemos claramente, pero pudiera estar en medio justo, ¿no?, entre los QRS. Entonces, lo que se hizo a este paciente, como en el contexto clínico se vio que el niño pues, tenía un poquito mala perfusión, tiene unos gases que parecían que estaba un poquito entrando en acidosis metabólica, el niño ingresó en la UBI con esta taquicardia para monitorización y se le puso ATP, ¿vale?, una dosis muy baja de ATP que consiguió abrir la taquicardia y vemos ahí que tenemos pues, una activación auricular regular, ¿vale?, que nos dio el diagnóstico de taquicardia auricular focal. Este paciente, pues bueno, lo tratamos inicialmente porque, bueno, se le hizo una eco, tenía un poquito de disfunción ventricular, ¿verdad?, tenía como 20% de fracción de eyección y dilatación de cavidades, se probó con amiodarona y como no resolvió, el niño seguía en taquicardia incesante, pues acabó haciéndose una ablación que resultó estar el foco en la base de la orejuela izquierda. En este contexto, pues comentar un poco que las taquicardias auriculares focales en niños, que son las siguientes en frecuencia, pues son distintas a los adultos. Los focos se van a encontrar en el lado izquierdo casi siempre y van a estar en relación a las orejuelas, ¿vale?, siempre, sin que esto asocie o tenga que asociar una anomalía a nivel de las orejuelas estructural. En cuanto a que desarrollen un miocardiopatía o taquimiocardiopatía secundaria de la arritmia, no hay relación, es decir, lo pueden desarrollar igual niños pequeños o niños más mayores que tengan esta arritmia. Se suele iniciar o probar algún tipo de medicación antes de indicar la ablación en ellos y en este estudio se ve que hay una resolución alta, espontánea, de prácticamente pues un tercio de los casos, bueno, el 50% o más de los casos, como vemos aquí, diagnosticados menos de un año de vida, pues resuelven espontáneamente sin precisar la ablación, por lo que un poco apoya un manejo conservador, por lo menos inicial, en estos pacientes. Este otro caso es un paciente también pues, de un mes de vida que llega a la urgencia pues, por taquicardia y por vómitos, por mala tolerancia al alimento y está pues, muy rápido. Si vemos aquí es una taquicardia también regular de QRS estrecho, que vemos que la P está alejada del QRS, ¿vale? A este niño se le puso ATP, se le identificó y acabó terminando la taquicardia con una onda P. Y bueno, esto pues es bastante típico y bastante característico de las taquicardias de Kummel, ¿no?, que son taquicardias mediadas por una vía accesoria de conducción lenta, decremental, y que suelen posicionarse, estar localizadas en la zona posteroseptal derecha.
pero en un trabajo que se ha descrito, que se ha publicado recientemente, que evalúan en dónde está el sustrato en distintos pacientes con taquicardia reciprocante de la unión o taquicardia de Kummel, ven que la vía accesoria está localizada no solamente en la zona posteroseptal, sino incluso en la zona lateral izquierda y lateral derecha, ¿vale? Teniendo un comportamiento similar. Son vías accesorias que no tienen conducción, o sea, no prescitan, ¿vale? No tiene conducción AV. En este trabajo, que me parece relevante porque es el más amplio hasta ahora descrito con esta patología, se ve que el 57% de los pacientes, más de la mitad, se dan en niños menores de 1 año y que la mitad de ellos en niños tuvieron diagnóstico fetal antes de nacer, ¿vale? Y de ellos, pues una proporción no desdeñable, se presenta con IDROPS. Son asintomáticos en la gran mayoría de los pacientes, pero hay que comentar que en niños pequeños pues suelen asociar más proporción de insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando el diagnóstico es en menos de 1 año. Los niños pequeños suelen tener una presentación más incesante, casi el 50% tienen presentación incesante, y suelen tener taquimiocardiopatía en la población general pediátrica el 18%, pero si juntamos en la parte de más pequeños, incluso el 30%, 28-30%. Esta taquimiocardiopatía en este trabajo se asoció a que la taquicardia se presentara como incesante, que tuviera un RP largo y que el ratio RP ciclo de la taquicardia fuera mayor. A pesar de todo, esta taquicardia resuelve espontáneamente en el 12% de los casos, ¿vale? Y más en niños más pequeños. 1/4 de los casos en niños pequeños resuelve espontáneamente. Este otro paciente es un paciente, traigo registros de casos de mi centro. Este es otro paciente que trasladaron de otro centro porque tuvo un diagnóstico fetal de taquicardia, pero al final del embarazo, y entonces le indujeron porque estaba a término el parto en otro centro y estaba con taquicardia incesante a 230 latidos por minuto. Allí le pusieron amiodarona y esmolol para tratar de controlar la taquicardia y lo trasladaron. Y este es el registro un poco que tenemos, que ya tiene una frecuencia más lenta, una taquicardia también más o menos regular, de QRS estrecho, no vemos bien las ondas P. Y en este paciente, era una taquicardia que oscilaba en frecuencia, se ponía más rápida o más lenta, como lo que podía ser calentamiento o enfriamiento. Y en este niño, como no teníamos ondas P y no respondía al ATP, pues pusimos un auriculograma, es decir, pusimos un catéter esofágico para registrar la aurícula. Y aquí vemos cómo tenemos más QRS que Ps, ¿vale? Y que la relación de las Ps con respecto a los QRS, como vemos, se va alargando, es decir, parece que hay como si fuera un Benkevat retrógrado. Entonces, esta es una taquicardia, nos llegó al diagnóstico de la taquicardia ectópica congénita de la unión, que es una rareza, se da en muy poquitos casos, se debe a un automatismo anormal de la unión AV y su presentación o bien es incesante, o bien sostenido, o bien esporádico. En el recién nacido lo habitual es que sea incesante, como veis aquí en la gráfica del lado. Hay una asociación importante familiar, el 20% se asocian a haber antecedentes de algún familiar, algún hermano que ha tenido la misma patología, y el 20% de los casos también suelen tener diagnóstico fetal y suelen también asociar IDROPS. También comentar que una proporción importante de casos lleva a la resolución espontánea. Y también quería comentar aquí que hay algún caso también familiar que se ha visto que en hermanos han desarrollado bloqueo congénito y otros hermanos han desarrollado taquicardia ectópica de la unión en pacientes que han tenido un antecedente familiar del embarazo de anticuerpos anti-Roy-en-tela. Se piensa que puede haber algo que pueda justificar los dos, un proceso inflamatorio local a nivel de la unión, que además que se asocia a fibrosis y que puede llevar o bien a taquicardia o bien a bloqueo. Y en cuanto a las arritmias ventriculares, comentar 2 pinceladas, son muy raras en neonatos. Son la causa como un 20% de las taquicardias de QRS ancho que vemos a esta edad, ¿vale? Porque cuando vemos una taquicardia de QRS ancho suele ser una supra, pero que tiene con aberrancia habitualmente o una antidrómica.
Y en este es un caso que tuvimos pues, con estas sístoles ventriculares en un paciente que tenía una miocardiopatía dilatada con una no compactación y que pues, nos hacía estas sístoles que acababan en fibrilación ventricular, ¿no? Es una rareza a esta edad, pero bueno, este niño necesitó ECMO y acabó falleciendo, ¿vale? Porque no encontró donante. Y en cuanto a las arritmias ventriculares, cuando las hay, las que tenemos son taquicardias ventriculares idiopáticas, que tienen un pronóstico completamente benigno, se solucionan habitualmente en los primeros meses de vida, muchas veces sin medicación. Si lo precisan, pues se suele poner metabloqueante. Para concluir, pues comentar eso, que las taquicardias las más frecuentes en neonatos son las taquicardias por reentrada, por vía accesoria, que en su presentación son pacientes que se van a presentar las taquicardias de una forma más incesante y asociado más a insuficiencia cardíaca, que también en su evolución natural son taquicardias que suelen resolverse espontáneamente, en una proporción mayor que en adultos, que el flúter auricular es una rareza en edad pediátrica, pero que se da en el neonato con relativa frecuencia, en que suele darse en los primeros 2 o 3 días de vida sin recurrencias. Las taquicardias ventriculares prácticamente no se dan. La taquicardia ectópica de la unión es muy específica, pero prácticamente la vemos muy poquito. Y la presentación, pues como he comentado antes, que se dé con insuficiencia cardíaca es lo habitual, prácticamente como en el 50% de los casos acaban teniendo algún dato de insuficiencia cardíaca, que nos obliga a estar muy encima del paciente para tener una vigilancia estrecha, pues de que estén controlados bien los síntomas, que no empeoren sus datos de insuficiencia cardíaca, o valorar también según la evolución si precisa o no la ablación. Y luego, por otro lado, una vigilancia estrecha fetal, es decir, si el feto tenemos un diagnóstico cada vez más precoz y tenemos cada vez más casos con diagnóstico fetal, eso nos va a permitir el que podamos ir adelantando, el que podamos vigilar más al feto y el que podamos ir planificando la terapéutica después en el centro que tengan los medios apropiados. Y nada más. Muchas gracias, Marta. A ver, el siguiente ponente es el doctor Moisés Orlí, del Hospital Santa Lucía de Cartagena, que nos va a hablar sobre el bloqueo AV congénito. Buenas tardes. El bloqueo auriculoventricular congénito es una alteración en la transmisión del impulso eléctrico a través de la conducción del nodo auriculoventricular y que está presente ya desde el momento del nacimiento. Es una entidad que tiene una prevalencia muy bajita, estimada en 1 aproximadamente de entre cada 15 o 20.000 recién nacidos vivos. La etiología, si nos fijamos en las series descritas por los obstetras, aproximadamente un 45% se deberá a una enfermedad autoinmune materna por el paso de estos anticuerpos transplacentarios anti-RO y anti-LA. Un 45% aproximadamente estará asociado este bloqueo a una cardiopatía congénita y un 10% se deberá a otras etiologías mucho menos frecuentes. Sin embargo, el bloqueo que está presente ya desde la vida fetal asociado a cardiopatía congénita tiene un pronóstico muy malo, con un porcentaje de mortalidad por encima de un 75-80% en la vida intrauterina. Y esto hace que la etiología, si atendemos a los recién nacidos vivos, los que posteriormente se harán adultos y lo verán ustedes en la consulta, pues la etiología cambia completamente, de forma que un 70 o un 80% se va a corresponder a una etiología por una enfermedad autoinmune materna, siendo lo más frecuente el lupus eritematoso sistémico, el segundo en frecuencia el síndrome de Sjögren y el tercero la enfermedad mixta del tejido conectivo. Un 20% aproximadamente estará asociado a este bloqueo a cardiopatías congénitas y aquí no se deberá a un mecanismo inmune sino a una disrupción del tejido normal de conducción, siendo la cardiopatía más frecuentemente asociada a esto la L-transposición de grandes arterias y la segunda en frecuencia el isomerismo izquierdo. Y luego hay otras etiologías mucho menos frecuentes, como son las infecciones virales intrauterinas o las enfermedades de depósito como el síndrome de Harler o Hunter o el bloqueo auriculoventricular aislado, no asociado a cardiopatías congénitas y tampoco asociado a enfermedad autoinmune materna que denominamos idiopático.
Vamos a hablar de forma preferente del bloqueo auriculoventricular congénito, que se produce de forma aislada, que no se asocia a cardiopatías congénitas. Si cogemos a todos los niños que tienen esto y que no asocian a una cardiopatía, tenemos que un 90 o un 95% la causa va a ser una enfermedad reumática de la madre. Lo que ocurre es que más de un 50% de estas madres desconocen su estado de enfermedad, no tienen síntomas todavía en el momento de la gestación, pero ya tienen anticuerpos circulantes en sangre de tipo IgG, que son anti-RO y anti-LA. Es una entidad que tiene una prevalencia pues, muy bajita, porque si aproximadamente un 2% de las mujeres en edad fértil tienen estos anticuerpos en sangre, va a afectar solamente a un 2% de estas mujeres que tienen estos anticuerpos, y esto hace que la incidencia sea tan baja de 1 por cada 15.000 aproximadamente. Sin embargo, si una mujer con estos anticuerpos ya ha tenido un feto afectado de un bloqueo auriculoventricular congénito, las probabilidades en una segunda gestación se incrementan muchísimo y tiene una probabilidad de un 18 al 25% si ya tiene un hijo previo afectado, y si ya tiene dos, pues la probabilidad es por encima del 50%. Entonces, normalmente en el primer trimestre no hay problema, y a partir de la semana 14, 16 o 18, en el segundo trimestre de la gestación, ya comienza a aparecer estas inmunoglobulinas en la circulación fetal. Una vez que pasan al feto, tienen especial predilección por algunos grupos celulares muy concretos, como son las células musculares lisas y con el tejido de conducción cardíaco. Aquí se origina un mecanismo inflamatorio y se produce un mecanismo de apostosis y una degeneración fibrosa de este tejido de conducción. Inicialmente se pensaba que esto afectaba solamente al tejido de conducción cardíaco, pero ya se sabe que en un 10% de casos aproximadamente va a afectar a todo el miocardio de forma global, de forma que la afectación cardíaca que veremos en estos casos pues puede ser un bloqueo auriculoventricular, que puede ser de primer, segundo o tercer grado, o una afectación miocárdica difusa con miocarditis, miocardiopatía dilatada o fibroelastosis endomiocárdica. La afectación cardíaca es permanente porque se produce una apostosis y una degeneración fibrosa del tejido de conducción, a diferencia de lo que ocurre en la afectación de otros órganos en el lupus neonatal. La manifestación más frecuente del lupus neonatal, de los hijos de madres que tienen lupus con estos anticuerpos anti-RO y anti-LA, son las manifestaciones cutáneas, que dan lugar a estas lesiones discoideas, que son muy aparatosas, muy evidentes, y lo más frecuente es que se localicen en cara y en cuero cabelludo, pero a veces dan estos cuadros tan aparatosos que pueden afectar a toda la superficie corporal. Pues esto, aunque sea muy aparatoso, el pronóstico es excelente, porque normalmente a los 6 meses de vida, cuando desaparecen estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos anti-RO de la circulación del niño, pues esto se cura espontáneamente. Y con el resto de manifestaciones del lupus neonatal, como son la trombopenia o la enfermedad hepatobiliar, ocurre lo mismo, pero con el bloqueo cardíaco, desafortunadamente, esto no ocurre porque se produce ya de forma irreversible. El pronóstico global del bloqueo auriculoventricular congénito aislado, pues aproximadamente tiene un 20% de mortalidad, que va a depender fundamentalmente de cuándo hagamos el diagnóstico. Si se produce en un feto de muy poca edad gestacional, pues va a tener peor pronóstico de si se produce en un feto a término, o peor que si se diagnostica en un niño que ya ha nacido, o incluso en un niño mayor o en un adulto a veces. Y lo que nosotros sí que sabemos es que en la evolución hasta 2/3 van a precisar la colocación de un marcapasos permanente durante el primer año de vida, y más de un 90% lo precisarán a lo largo de su vida. Aquí tenemos tres ejemplos con pronósticos muy distintos. El de la izquierda corresponde a un feto de 30 semanas ya, que aquí se ve que tiene un bloqueo auriculoventricular completo, pero no tiene cardiomegalia. Es un feto que tiene una frecuencia ventricular aceptable de 75 y eso, no tiene afectación miocárdica y no tiene hidros, ni tiene derrame pleural ni pericárdico. Sin embargo, en esta otra imagen de la derecha vemos que este feto, además del bloqueo, tiene una fibroelastosis subendocárdica. Esto le hace tener una disfunción ventricular y su pronóstico de entrada será peor. Y en la imagen de la derecha, de abajo, bueno, es un vídeo que no funciona. Bueno, este es un feto que estaba de 18 semanas de edad gestacional solamente. Tenía un bloqueo completo con una frecuencia ventricular muy bajita, por debajo de 50 latidos por minuto, que asociaba además una atresia pulmonar y que ya tenía derrame pleural, pericárdico y ascitis. El pronóstico de ese feto era muy malo, con un alto porcentaje de fallecimiento intraútero, como ocurrió en este caso.
¿Cómo hacemos el diagnóstico del bloqueo auriculoventricular en un feto? Pues ya lo ha explicado la doctora Ferrer, la mayor parte de las veces nos disponemos solamente de la ecocardiografía, porque estos dispositivos tan modernos que se están desarrollando para intentar hacer un electrocardiograma fetal, aislándolo de la actividad eléctrica del corazón materno, pues de momento no los disponemos en la mayoría de los centros. Entonces, la mayor parte de las veces nos valemos de la ecocardiografía fetal solamente y deberíamos hacer un seguimiento estrecho a todas estas gestantes que tengan títulos de anticuerpos anti-RO en sangre por encima de estos valores de 50 unidades de mililitro, que son los valores que se cree que están relacionados con la probabilidad de provocar un bloqueo auriculoventricular al feto. Entonces, si nosotros con el Doppler conseguimos alinear los flujos de entrada y de salida del ventrículo izquierdo, pues tenemos esta imagen. Esta imagen, aquí tendríamos la onda E del flujo mitral, la onda A del flujo mitral y la onda V del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si nosotros medimos desde el inicio de la A hasta el inicio de la V, tendremos el intervalo AV, que es el equivalente, lo más parecido que tenemos nosotros para medir el PR en el electrocardiograma. Entonces, depende, como siempre en pediatría todo depende de la edad, pues aquí depende de la edad gestacional, pero aproximadamente decimos que hasta 140 milisegundos sería un intervalo normal y a partir de eso estaría alargado. Aquí tenemos un ejemplo de una gestante que tuvimos recientemente con un lupus de años de evolución, con títulos de anticuerpos anti-RO y anti-LA muy elevados, por encima de 7 patológicos, y fíjense las cifras que tenía. Y esta es la ecografía que le hicimos en semana 22 y aquí vemos, este es un corte en modo M, aquí tenemos la contracción de la aurícula derecha y aquí la del ventrículo izquierdo y vemos que tiene una conducción 1 a 1 con una frecuencia cardíaca normal y aquí pues nosotros medimos el intervalo AV y está en 148 milisegundos, pues límite alto de la normalidad, bloqueo AV de primer grado. Bueno, decidimos hacerle un seguimiento semanal, una semana más tarde estaba igual y 2 semanas más tarde pues esta era la imagen que nos encontramos en el Doppler, donde ya vimos que algunas de las ondas del flujo mitral se seguían de un flujo ventricular, pero otras pues parece que se perdían. Parece que este feto estaba evolucionando de un bloqueo AV de primer grado a un bloqueo de segundo grado en semana 24, en una madre con lupus. Entonces, decidimos iniciar tratamiento con desametasona y en este caso pues nos fue muy bien. Revirtió la situación, volvió a un bloqueo AV de primer grado y la niña actualmente tiene 6 meses y tiene un bloqueo AV de primer grado y está muy bien. Aún así, habrá que hacerle un seguimiento porque tiene probabilidades mucho más bajitas, pero sigue teniendo alguna probabilidad de avanzar este bloqueo en el tiempo. Eso sería lo ideal, que siempre nos pasará eso, pero desafortunadamente la mayor parte de las veces nos encontramos ya un feto que tiene un bloqueo completo, bien porque la madre no estaba diagnosticada de esta enfermedad reumática, o bien porque aunque estuviese diagnosticada de esta enfermedad reumática y la estamos viendo incluso semanalmente, pues está demostrado que no todos los fetos tienen que pasar por los grados de primer grado de bloqueo y segundo y después un tercero, sino que hay veces que los puedes ver en una semana estar normal y una semana más tarde tener un bloqueo completo, porque o directamente ha hecho ese bloqueo o ha sido tan rápido que no nos ha dado tiempo a verlo. Entonces, ¿qué estrategias tenemos nosotros para prevenir o para tratar el bloqueo intraútero? Pues para prevenir tenemos muy pocas cosas, la verdad, pero bueno, inicialmente hay que intentar quitarle hierro al asunto y sabemos que solamente un 2% de las mujeres con esta patología va a tener este problema a su feto, o sea que lo más probable es que vaya a tener un niño sano. Lo que sí que hay que aconsejarles es que mantengan el tratamiento con hidroxicloroquina. Este es el fármaco que llevan los pacientes con lupus de mantenimiento y algunas mujeres con lupus y con este tratamiento, cuando están planeando la gestación o bien cuando conocen su estado de que está embarazada, deciden abandonar el tratamiento en un intento de provocarle menos efectos secundarios al feto, pero está demostrado que esto puede producir un brote de actividad lúpica, un aumento del título de anticuerpos y parece que se está relacionando con un aumento del riesgo de bloqueo para el feto. Entonces, normalmente hacemos un seguimiento semanal o cada 2 semanas, entre la semana 18 y 28 aproximadamente, y los corticoides, que es el tratamiento que se ha puesto clásicamente a los fetos con este tipo de bloqueos, ya se ha demostrado en estudios multicéntricos que una vez que el bloqueo auriculoventricular ya es completo, ya es de tercer grado, ya los corticoides no tienen ninguna eficacia. Ahí ya tenemos poco que hacer. Lo único que podemos hacer es provocar efectos secundarios al feto o a la madre. Sí que podían probarse en bloqueos de primer o segundo grado para intentar
frenar este mecanismo inflamatorio, y donde sí que han demostrado su eficacia es cuando tiene esta afectación miocárdica difusa, con disfunción miocárdica, con este fenómeno de miocarditis y con derrame pleural o pericárdico. Aquí parece que sí que son eficaces. Y otros tratamientos que se han intentado ensayar, como las inmunoglobulinas o la plasmaféresis a la madre, pues tampoco ha demostrado su eficacia. Entonces, una vez que tenemos el feto con un bloqueo de tercer grado, lo tenemos que hacer un seguimiento semanal. Y en principio la frecuencia ventricular estimada como crítica, por debajo de la cual el feto puede empezar a hacer signos de insuficiencia cardíaca, es esta de 55 latidos por minuto. Si baja de esa frecuencia o vemos que hay derrame pleural, pericárdico, ascitis o algún signo de insuficiencia cardíaca, podríamos probar a tratar a la madre con betamiméticos que tengan buen paso transplacentario, como el salbutamol y la terbutalina. Pero lo cierto es que tenemos que administrar dosis altas a la madre para que tengan una buena concentración en el feto y que no la suelen tolerar muy bien. Y lo ideal sería poder colocar un marcapasos fetal, pero de momento en nuestro país que yo sepa, no se ha puesto ningún feto. Sí que hay estudios experimentales en corderos, y yo creo que hay un grupo en California que ha puesto ya alguno en humanos, y creo que la FDA también lo ha probado ya. Así que quizá en poco tiempo lo tendremos aquí ya. Los marcadores de mal pronóstico en general, cuando diagnosticamos un bloqueo auriculoventricular completo en un feto, son que este feto tenga menos de 20 semanas de edad gestacional todavía, porque le queda aún mucho tiempo de edad gestacional, le quedan muchas semanas por crecer y la frecuencia ventricular tiende a bajar. O que tenga esta frecuencia ventricular por debajo de la que consideramos crítica, de 50 a 55 latidos por minuto, que tenga afectación miocárdica también, o que tenga hidrops fetal. Y en un niño que ya ha nacido tendrá mucho peor pronóstico si tiene una cardiopatía congénita asociada, o si además es prematuro, porque se asociará a su patología pulmonar. Hasta ahora estamos hablando del bloqueo AV en fetos, pero no siempre se diagnostica en fetos. No es infrecuente que lleguen niños a la consulta que los remiten por un soplo o por una bradicardia, que están asintomáticos, y que le haces un electro y tiene un bloqueo de tercer grado. Aproximadamente, en los datos actuales, de un 40% de diagnóstico fetal, un 30% de diagnóstico en el primer mes de vida, y ya el siguiente 30%, pues el niño más mayorcito, o a veces incluso en el adulto. Y la mortalidad, el pronóstico va a ser mejor cuanto más tarde se diagnostique. Sabemos que de este 40% que se diagnostica en vida fetal, va a tener una mortalidad estimada de un 30 a un 40%. En un niño que de feto no se ha diagnosticado y se diagnostica ya en periodo neonatal por la bradicardia, se conoce que esta frecuencia ventricular en la vida fetal sería un poquito más alta y nos ha llamado la atención por tanto, y la mortalidad mucho más baja, aproximadamente un 5 o un 10%. Y cuando se diagnostica en un niño más mayor o incluso en el adulto, haciendo un seguimiento estrecho y colocando el marcapasos cuando está indicado, la supervivencia es cercana al 100%. Esto es un electro típico de un bloqueo AV congénito, un niño de 4 años que remitieron a la consulta por un soplo. Y aquí tiene todas las características de un bloqueo auriculoventricular completo. Tiene una frecuencia de ondas P, un intervalo PP que es regular, que lo vemos aquí. Aquí se ve el intervalo PP regular, que va a 100 por minuto, aproximadamente la frecuencia cardíaca que tendría este niño. El intervalo RR también es relativamente regular, a 50 por minuto. Tiene un intervalo AV completamente variable y una frecuencia de ondas P mayor que la frecuencia de complejos QRS. La mayoría de las veces el QRS de escape es estrecho porque es un bloqueo supragisiano. La mayor parte de las veces es así de sencillo, otras veces pues no es tan sencillo. Este es un electro de una niña que nos remitieron a la consulta por un soplo, tenía 7 años, y a la auscultación llamaba la atención que tenía una bradicardia, 50 latidos por minuto. Inicialmente, en la parte inicial del electro, pues puede parecer que sea una bradicardia sinusal, ¿no? Aquí tenemos un PR normal y hay una onda P delante de cada QRS con un PR constante, pero si nos vamos alejando, vemos que aquí parece que puede haber una onda P solapada con esa T. Pues a veces hay que tener un poco de paciencia, hacer un electro un poco más tarde, o al día siguiente, o incluso hacer un Holter. En esta niña solamente con hacerle un electro un par de horas más tarde, pues ya vimos esta disociación auriculoventricular completa que aquí se ve claramente. La clínica va a depender de la edad. A nivel intrauterino, el signo guía es la bradicardia fetal, que en casos
más avanzados puede afectar al miocardio también, puede tener hidros o puede producir muerte fetal. En el recién nacido pues habrá un espectro clínico muy variable dependiendo sobre todo de la frecuencia ventricular. Hay recién nacidos con bradicardia asintomática, otros que tienen signos de insuficiencia cardíaca solamente durante las tomas, que es el mayor esfuerzo que tiene que hacer un neonato, o niños que tengan una situación de bajo gasto agudo que precise una perfusión de isoproterenol y colocar un marcapasos temporal hasta que podamos colocar el definitivo. Y en el niño mayor pues ocurre lo mismo, desde bradicardia asintomática, escasa tolerancia al ejercicio, presíncopes o síncopes y la muerte súbita que se podía producir según las series hasta en un 8% de los casos. En adultos ocurre lo mismo, desde una bradicardia asintomática o disminución progresiva de la clase funcional o crisis de Adams-Stokes, y no es infrecuente que si ocurre en mujeres que empiece la sintomatología de estos síncopes durante el embarazo por la situación de hipervolemia. El seguimiento que hacemos normalmente en un feto, hacemos un control semanal, inicialmente entre semana 18 y 28 en las madres de riesgo, y si ya vemos que ha hecho un bloqueo, pues le seguimos por si disminuye la frecuencia ventricular por debajo de la crítica y necesita un tratamiento. Si no se ha diagnosticado antes y se diagnostica en el recién nacido del lactante, pues hacemos un seguimiento estrecho con electrocardiograma, Holter y ecografía. Aquí el seguimiento tiene que ser muy estrecho porque un lactante o un recién nacido en los primeros 3-4 meses de vida duplica su peso al nacimiento. En ningún otro momento de la vida se producen estos cambios somáticos tan importantes. Si un niño que con 15 días puede estar bien y a los 3 meses tener ya síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, si no lo habíamos diagnosticado de feto, aquí habría que hacerle o a la madre o al niño una determinación de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Y si son negativos, deberíamos hacer un electro a los familiares de primer grado, porque se ha visto que hasta un 18-20% de los padres de estos niños con bloqueos que consideramos idiopáticos, pues pueden tener alteraciones del intervalo AV. Y en el niño más mayorcito, pues solemos hacer revisión cada 6 meses con electro, Holter y ecocardiografía para decidir cuál es el momento óptico de colocar un marcapasos. Las indicaciones actuales de marcapasos son el bloqueo AV de segundo grado avanzado o tercer grado, por supuesto si es sintomático, si tiene disfunción ventricular, o el bloqueo congénito con ritmo de escape ventricular, con QRS ancho, o asociado a astopia ventricular compleja, y por frecuencia cardíaca en lactantes menores de 1 año con una frecuencia menor de 50 o 55 latidos por minuto, si tiene un corazón estructuralmente normal. Si asocia una cardiopatía congénita, somos un poco más exigentes y tiene que tener una frecuencia cardíaca menor de 70 para no colocar un marcapasos. Y de clase 2A sería el bloqueo AV de tercer grado congénito en niños mayor de 1 año con una frecuencia cardíaca menor de 50 o aquel que asocia QT largo. A veces pues es muy importante hacer los Holter en el seguimiento porque este es un niño de 8 años que veíamos en la consulta desde hace años que tenía una frecuencia entre 45 y 50 en los electros de la consulta que estaban bien, pero en el Holter por la noche vimos que hacía una frecuencia mínima nocturna de 23 latidos por minuto y un RR máximo de 4,7 segundos y se indicó el marcapasos por este motivo aunque no tuviese síntomas aún. O esta otra niña de 6 meses que aunque estuviese asintomática pues tenía una astopia ventricular asociada y por eso decidimos colocar un marcapasos. Esto es un estudio muy interesante de la diferencia entre bloqueo inmunomediado o aquellos que consideramos idiopáticos. Entonces, hay unas diferencias muy importantes como, por ejemplo, en el inmunomediado la mayoría se diagnostican en la vida fetal y los no inmunes se diagnostican por encima del año. Entonces, el pronóstico es mucho mejor en estos casos. Y aunque vimos que no hay diferencia en la frecuencia cardíaca media al diagnóstico y que casi todos precisaron marcapasos durante la evolución, sí que hay una diferencia muy significativa. Un minuto. Sí, un minuto. Y es que, como he dicho, casi todos necesitaron marcapasos, pero los que no eran inmunomediados, los bloqueos que consideramos idiopáticos, en ningún caso hubo afectación miocárdica acompañante y tampoco hubo mortalidad en el seguimiento. Entonces, el pronóstico de todos estos, de todos los tipos de bloqueo que hemos dicho, el idiopático consideramos quizás sería el mejor de todos. ¿Qué tipo de marcapasos ponemos en los niños? Pues depende fundamentalmente del tamaño corporal. En pediatría nos movemos entre niños que pesan de 2 kilos a niños que tienen el peso similar de un adulto. En general, lo ideal sería poner un marcapaso
endocavitario con un modo de estimulación VDD. Normalmente en algunos centros lo ponen DDD, pero en general con VDD es suficiente porque la función del ritmo del nodo sinusal la tienen preservada estos pacientes, pero en niños pequeñitos, en recién nacidos y en lactantes menores de 10 kilos, generalmente nos tenemos que conformar con implantar un marcapaso epicárdico con un modo de estimulación VI que tiene una batería, un generador y un electrodo más pequeños, y en edades posteriores pues ya se pondrá otro tipo de marcapasos. Y estos son los dos tipos de marcapasos más frecuentes, el epicárdico y el endocavitario. Y eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Moisés. El curso estaba planteado un poco como curso muy denso, no hemos querido dejar nada fuera, y yo creo que ahora si abriéramos un turno de debate ha habido tantas cosas que se alargaría, y para no dejar preguntas fuera tenemos mucho interés en potenciar luego el taller de trazados, con lo cual yo ahora iría al café, intentaría que exactamente hay 45 estuviéramos empezando para luego poder discutir los casos. Muchísimas gracias por la atención a todos y a los ponentes.